cara de sueño, sin hijos no se puede tener, ¿eh? Cosas, tío. ¿Qué pasa, motherfuckers? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Me falta el café, tío. ¿Me da tiempo a hacerme café? Hazte un café. Voy a echarme un poquito más de café. Madre mía. Yo no tengo problema. Venga, pues salimos, ¿no? A por un cafelito. Rápidamente me pongo un café y me cojo una servilleta o algo. Que además sin café es complicado funcionar aquí. Lo que estoy haciendo últimamente, al podcast si queréis, porque se lo escuché a Andrew Huberman, Huberman Lab, que es el de Stanford y tal, es no tomarme un café hasta 1 hora y media, 2 después de levantarme, para no tener un crash a mediodía. Y te juro que funciona de locos. Bestia, ¿no? O sea, literalmente, te aguantas 1 hora y media, 2 sin café desde que te levantas y a funcionar. Starbucks Coffee. Taza robada de Starbucks. Ese entonces no es un café, eso es un postre, ¿no? Eso lleva taza robada. Sirope de chocolate, nata, ¿no? Mira la diferencia. Mira, o sea, es que esto es de ser para el podcast. Mira la diferencia. Un tío que te viene con Starbucks Coffee, ¿vale? Y un tío que te viene con esto. La fuerza es una habilidad. ¿Eh? Venga. Vamos. Así no va en esta vida. Esto no puede ser. Yo lo siento, pero yo no tengo marca, ¿eh? Yo soy pro Ikea, tío. Mi mujer manda. Esta taza es robada. ¿Estamos grabando ya? ¿O empezamos luego? O sea, quiero decir, lo digo por... no sé cómo orientáis... Claro, vine hace mucho. No sé cómo orientáis el podcast en el sentido de... O sea, nosotros ya sabéis que en Izos Podcast el cachondeo ya es parte del podcast, del inicio. Claro, no. Estoy igual. Esto ya es podcast. Ah, vale. Esto ya, claro. Esto es podcast del tirón. Vale. Yo le doy a grabar y lo que salga, todo random en absoluto, tío. Sin editar, unedited, uncensored. Algo, ¿tú sabes que esta taza la robó mi hermana? Sí, claro, se la metería en el bolso, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque a ti en el bolsillo te resultaría raro, ¿no? Algo ahí, un bulto ahí, ¿no? En el bolsillo. Bueno, depende. Aunque tú siempre has sido mucho de robar, ¿eh? No, tío, chiclecitos, caramelitos. Eso es más de robarte a ti, pero no los demás. Bueno, hablando de robar, tío, ¿tú sabes qué es lo que hace este hombre cada vez que grabamos los viernes por la mañana? Se coge el cabrón, quedamos tempranito a eso de las 9 y viene el tío a zamparse su desayuno aquí a mi casa, pero tranquilamente se prepara su cafelito, sus tostaditas, además con zurrapa, que yo le tengo aquí la zurrapita de hígado preparada, y después nos vamos a entrenar. Muy vegan. Y tan normal, oye. Es que tú vete sumando semanas de toda la cantidad de comida y café que se agencia en tu casa. O sea, tú sumas semanas. ¿Eh? No, claro. Edu, todavía es verdad no es verdad a lo que me debe. ¿Qué te debe? La vida. Esto, Quillo. Tener cuñado para esto, Quillo, de verdad, ¿eh? Tener cuñado para esto. Después el cabrón coge y te deja 2 días con el WhatsApp visto sin contestar al perro, ¿eh? Ya, eso sí es verdad. Clásico. Ese es un clásico. Que, bueno, chavales, ¿qué hacemos, tío? Tenemos algunas cosillas preparadas para Edu, ¿no? Pero ¿lo vamos estructurando o a tomar por el culo y para adelante? Yo creo que ya se siente lo suficientemente cómodo para saber que somos 2 monos con bazooka y Edu es quizás el gorila con bazooka, porque creo que es un poco de la línea esa. Pero habrá un poquito de Fórmula 1, tío, ya que estamos los 3. Que siempre es que además, y mira, además, ayer grabamos el podcast de Izos y casi no tuvimos tiempo de hablar de Fórmula 1, o sea, se mencionó muy por encima, o sea, que perfecto, porque me hago la vuelta rápida aquí, entonces. Yo haría una vuelta rápida con Edu, pero antes de nada, que Edu se presentase, tío. Porque no me gusta venga, Paco, ahora no. Que se presente Edu como lo que es. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Bueno, la mía todavía no ha llegado, pero... A mí las presentaciones nunca me ha gustado porque es cómo te defines, tío. Emprendedor, viajero,
Sí, sí, sí. Sí, sí. amigo, hermano. No, ¿Sabes? Es en plan, tú eres más hermano. hermane. Pero Hoy al en día fin, tienes que tener cuidado con lo que dices. cuando tú, pero es muy curioso, tío, porque cuando le preguntan a la gente, ¿no? O nos pregunta, alguna vez también me ha pasado a mí, tu respuesta siempre va relacionada, tío, con la parte más profesional, la parte más laboral, ¿sabes? Lo que has hecho, lo que has conseguido, pero nunca sueltas una respuesta de ¿quién coño eres tú, tío? En realidad, o sea, no me cuentes movida, ¿quién coño Es eres tú, que ¿sabes? ese es un punto muy bueno, ¿no? Porque yo creo que la gente suelta la parte laboral porque al final gran parte de tu identidad se va a eso por la cantidad de horas que le dedicas al día, ¿no? Pero tú quién eres como persona va mucho más allá de eso. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta hacer con tu tiempo? ¿Sobre qué Valores. reflexionas? ¿Cuáles son tus hobbies? Claro, o sea, dice, o sea, ¿quién eres? Imagínate, dice, oye, por favor, Álvaro Pinteño, introdúzcase usted. Bueno, pues yo soy fisioterapeuta. Ya, bueno, pero cuéntame cuáles son tus pasiones, qué te gusta leer, en qué crees, en qué no crees, qué es lo que te enciende el alma por dentro, ¿no? O sea, pero Pues claro, la exactamente. historia de esto Eso es es él. que si dices eso cuando te presentas, este loco tú. Tú imagínate que llegas a un tío y dice, bueno, Álvaro Pinteño, por favor, preséntese usted. Dice, a mí me encanta leer sobre filosofía y me encanta dar paseos cuando son días nublados y pensar sobre si la vida tiene sentido o no tiene sentido y por qué estoy aquí o no estoy aquí. Me encanta pensar sobre los momentos duros que he pasado y a dónde me han llevado. Y es en plan, vale, muy bien, pero ¿y a qué te dedicas? Payaso. A vivir. ¿Te parece poco? A Pero sobrevivir. Vivir es sobrevivir. aparte también es muy curioso porque cuando quitas esa parte profesional o laboral, lo más normal es que tú pienses en adjetivos, ¿no? Y es como, ¿qué adjetivos digo de mí? Que no parezca que soy un puto flipado, ¿sabes? Digo adjetivos buenos, digo adjetivos malos, o simple Ya, cuento como tú lo que has hecho, ¿no, Edu? En plan, yo cuento un poco qué me gusta hacer, ¿no? En mi día a claro. día, o qué es lo que he hecho, qué es lo que he conseguido, ¿no? Hay una frase de Bruce Lee muy buena que viene a decir algo así como que cuando le preguntaban si él era bueno, en lo que sea, ¿no? En este caso, en artes marciales, lo que sea, dice, claro, dice, se me presenta un problema. Dice, porque si digo que no lo soy, van a saber que soy un falso humilde. Pero si digo que lo soy, me van a juzgar como un arrogante, ¿no? Entonces, claro, el problema es cuando a ti te preguntan, ¿tú quién eres? Tú no puedes llegar ahí y hablar de tus complejos e inseguridades porque dirán, pero ¿y este matado, tío? Me viene aquí a contar sus problemas. Pero tampoco puedes tirarte en plan flores de, pues soy la polla en esto, esto, en lo otro. Y luego es un poco, bueno, pues, ¿qué te gusta hacer, no? Pero a mí, por ejemplo, yo os sigo por redes, vuestras stories y tal y cual, ¿no? Me gusta ver un poco lo que hacen mis colegas. Y, por ejemplo, de Paco, a mí me gusta, tío, cuando posteas las stories del fútbol, tío. Y a mí el fútbol me la trae absolutamente al pairo, pero cuando pones las de fútbol sala, porque eso es Paco. ¿Sabes lo que te digo? O cuando posteáis las de la bici los dos, pero eso es, me dice más de vosotros. Si te gusta montar en bici o ese partido de fútbol sala que te da la vida todas las semanas, que si eres fisio o si te dedicas a evaluar la postura de la gente o si a alguien le tratas un juanete. O sea, no sé si me explico. O sea, o sea, al final el tema de esto es, eso es pues, como te ganas la vida, pero como persona hay muchas más dimensiones de eso y a mí me dice mucho más quién eres tú, tus pasiones, tus hobbies, lo que te llena cada semana que pues, lo que haces para ganarte el pan, ¿no? Yo en el segundo Ah, libro, cuando pone sobre el autor, ¿no? Lo primero que digo es, nunca quise ser fisioterapeuta y a día de hoy es como me gano la vida. Pero lo que sí tengo claro es que mi profesión no me define. Y siempre tendemos a definirnos en base a nuestras credenciales, nuestros éxitos, todo lo que tenemos, pero realmente es una cuestión de valores, porque cuando yo pregunto a amigos, a familiares, a seguidores y demás, quién soy o cómo me definirías, todo el mundo se ha basado en valores. Persona empática, persona que sabe escuchar, divertida, autoexigente, fuerte, o cabezona, egoísta, narcisista, ¿sabes? Entonces creo que es una cuestión más de valores y de lo que tú has estado hablando y eso, pero al final, Edu, tú eres una persona que haga lo que haga, te van a criticar, así que no te preocupes. A ver, sí, porque además es que la movida es como, cuanto más auténtico seas y más te presentes al mundo con tus verdaderas creencias, valores y no te amoldes a lo que se supone que es políticamente correcto, lo que se supone que se quiere escuchar, más críticas te van a llover, pero también creo que más auténtica va a ser la gente que realmente te siga porque realmente Chacho. te están siguiendo por quien tú eres y se identifican con quien tú eres, no con una versión descafeinada para las redes o tal de quién eres, ¿no? Y luego tenemos el otro polo, el polo de la gente que se inventa un personaje.
Porque ves gente en redes que se inventa un personaje, o sea, que es en plan, o sea, el ejemplo claro, ¿no? En redes sociales en Estados Unidos es el Liver King, ¿no? El rey del hígado. Es que ese tío se inventó un personaje espectacular. Luego ya no sé si el tío luego se lo cree en su día a día, pero tienes ese... Yo creo que las redes te llevan a dos puntos, ¿no? Opuestos, sobre todo con gente que tiene de cierta influencia, ¿no? Que tienes varios miles de seguidores o lo que sea, que está el punto de el que se cree el personaje y parece que tiene que vivir su vida y actuar de cara al público en base a ese personaje que ha creado o lo que cree que los demás esperan de él y demás. Y luego tienes el otro polo, que es el de me amoldo lo máximo posible a lo que se espera que diga y todo muy descafeinado y todo muy gris y tal y cual, ¿no? Y lo difícil yo creo es encontrar a esa persona que es auténtica sin creerse un personaje. Y que no tiene miedo a ser como... Y con todo lo que... Mira, esto lo hablaba hace poco con Daniel Arenillas, que me ayuda con mi página web y tal y cual, ¿no? Y estábamos hablando de cómo él cree que es importante, y yo estoy de acuerdo, y es algo que he ido haciendo yo creo que de forma completamente orgánica, sin pensarlo, que vayas compartiendo tu evolución en tu ciclo vital. Es decir, a través de tus redes, ¿no? La gente que te sigue. Entonces, hablábamos bueno, si a mí ahora, por ejemplo, ahora soy padre, pues es normal que comparta cosas de mi forma de ver la vida es como padre o esto o lo otro, porque es un gran cambio en mi vida, ¿no? En lugar de ceñirte a quién eras hace 2 años, o 1, o 5, o 10, ¿no? Y una cosa que hablé con Alberto hace poco fue, bueno, para los que están escuchando, Alberto Álvarez, de MacroWizard, fue que Alberto tiene un poco la dicotomía esta de... A él le interesa mucho más temas de mentalidad y de otro tipo de historias ahora, que no son a lo mejor entrenamiento y nutrición, pero se le conoce por entrenamiento y nutrición y le está costando a lo mejor hacer esa transición, ¿no? Y yo lo que le dije al final es, un poco, primero, no le debes nada a nadie, y segundo, es normal que haya gente, te va a llegar gente nueva que te sigue por tu nuevo punto en tu ciclo vital porque encajan contigo ahora, y gente que te seguía por otra cosa, que su camino vital va por otro lado, que te dejarán de seguir si empiezas a poner otro contenido. O sea, yo no haría un cambio radical de contenido de ahora ya no hablas de nutrición y entrenamiento porque sigue siendo una parte importante de tu vida, pero ¿por qué no tú en tu perfil, que es un perfil personal, no vas a poder incluir cualquier otra cosa que te apetezca? Véase el fútbol sala, o montar en bici, o hablar de el último libro de filosofía que has leído porque te mola. A mí no me hables de filosofía, que tu página es de fisioterapia. Vete a tomar por culo y vete a seguir a otro. Mira, y al final yo lo tengo visto y comprobado que cuando más interacción hay en redes sociales, historias, posts y tal, es cuando tú compartes cierta naturalidad de esas cosas, ¿no? Es decir, cuando tú hablas de algunos temas concretos, pero aparte le das como ese punto a la gente personal de tu vida propia, cuando tú compartes situaciones reales en clínica con tus pacientes, cuando tú transmites parte de tu dolor cuando te pasa, o situaciones de ese tipo, ¿no? Cuando te gusta hacer esto, lo otro, qué es lo que cambia, qué es lo que... Eso es lo que al final más llega. ¿Por qué? Porque la gente al final se identifica contigo por eso. Y es que seguimos si personas, ¿no? Al final, tú puedes aportar valor, pero si yo quisiera leer un libro de texto, me iría a un libro de texto. Pero si lo que quiero es leer tu interpretación personal porque tú como persona me has entrado por los ojos, por tu forma de ser, tu forma de comunicar, entonces es otra cosa distinta. Es decir, al final, lo más importante en la vida son las relaciones personales. Ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel social, ya sea a nivel familiar, ¿no? O sea, todo se mueve en torno a relaciones personales. De hecho, si tú tienes un trabajo que sobre el papel es tremendo, pero vas ahí y estás rodeado de gilipollas, pues probablemente no te guste ese trabajo, ¿no? Más allá de que luego sobre el papel cobres este dinero o sea, tenga mucho estatus o lo que sea, ¿no? Y así pasa con todo. Entonces yo creo que esa parte que dices es importantísima porque creo que mucha gente se pierde en la parte de no, hay que aportar valor, porque queda muy bonito lo de aportar valor, ¿no? Y es como es una de esas, lo de aportar valor es una de esas frases fáciles, no es como lo de que se utilizan mucho en redes, ¿no? Cuando es en plan, la realidad es... A ver, la realidad, el que pone cosas en redes tiene un fin ulterior. Es decir, no lo haces por aportar valor. Que además te guste aportar valor o quieras poner, en lugar de poner fotos de tetas, pues quieras hablar de dolor crónico porque crees que aporta, fantástico, pero lo estás poniendo para llevar tu marca personal a determinado sitio o atraer Todo más tiene clientes un en un futuro, componente egótico un también. crecimiento profesional, claro. Entonces, y el que diga que no es en plan, no estarías posteando cosas en redes si realmente te diese absolutamente igual. Entonces tampoco hace falta que vendas la moto de, no, es que yo esto solo lo hago, no. Porque al final el razonamiento es súper lógico. Es decir, compartir cosas en redes sociales es muy trabajoso, tío, y muy laborioso. O sea, si no tuviese un fin detrás, ¿no? O más de un interés personal, al final no lo harías, ¿no? Porque te quita muchísimo tiempo, muchos quebraderos de cabeza, estás expuesto a muchísima gente, ¿no? Que te hacen así con el dedo, ¿no? Y te juzgan súper fácil. Y coño, quiera o no, es una exposición, ¿no? Y eso la gente no lo entiende, ¿no? Pero bueno, así funcionan las cosas. Y luego hay...
el fin puede ser simplemente que quieres que te escuchen y te validen. O sea, por ejemplo, si yo subo a redes sociales, yo subo diversos tipos de contenido a redes sociales, ¿no? Y cuando subo un tweet sobre algo que me viene a la cabeza, mi forma de pensar o lo que sea, ese tweet al final estoy intentando lanzar un mensaje al mundo que quiero que se escuche, ¿no? Y en cierta medida que quiero que se valide. Porque si no, no lo lanzaría. Si no, ese mismo pensamiento me lo quedaría para mí, lo escribiría aquí en mi cuadernito, que algunos lo hago y los tengo escritos tal y cual, y no lo compartiría, ¿no? Entonces, al final yo creo que hay que entender cuando vas a las redes, primero, que igual que tú no le debes nada a nadie, nadie te debe nada a ti, y te vas a encontrar con un montón de imbéciles, porque a la vida es así. Que la gente pierde la educación muy fácil detrás de una pantalla porque no le puedes pegar un puñetazo en la boca. Como podría ser en la calle, y eso es una realidad. Un puñetazo en la boca, o que le llames atención, o que le pongas en su sitio verbalmente, pero se entiende, ¿no? El puñetazo en la boca es una frase de Mike Tyson, ¿no? Pero realmente es así, no hay ningún tipo de educación, ¿no? Entonces tú puedes volcar, imagínate, en vuestro caso, ¿no? Que ponéis posts súper currados sobre el tema del dolor, el dolor crónico, cómo te afecta a nivel emocional, cómo te afecta a nivel psicosocial, etc. Y te puedes haber currado un post de la leche para que te llegue alguien que te diga, pues no, porque en mi propia experiencia no sé cuánto, si tú no me entiendes, pero que yo no le estoy atacando a usted, señor mío, que yo estoy poniendo un post con lo que yo conozco, lo que yo creo que puede ser útil a otra gente, pero siempre te va a salir alguien que te venga a decir que tú de qué pelotas estás hablando, que no tienes ni idea, que no conoces no sé qué, que no tal, y al final eso no es un reflejo de lo que tú estás poniendo, tanto como que es un reflejo de lo que esa persona está pasando en ese momento y cómo lo está plasmando a través de esa red social, ¿no? Yo lo único, ¿vale? Que sí, respecto a lo que habéis comentado antes, a mí me gusta siempre hacer un poco de abogado del diablo y ver como todos los grises y no quedarnos solamente, vale, todos pensamos igual y compartimos eso, pero cuando habéis comentado, ¿no? Que yo lo comparto al 100%, lo de si compartes tu momento vital y compartes por el proceso por el que tú estés pasando, pues vas a recibir como mayor interacción. Sí, pero también se hace también ese trabajo interior de hasta qué punto lo estamos haciendo también buscando atención, validación, como has comentado. Y quieras o no muchas veces, aunque de repente tú estás compartiendo ese momento vital, ¿no? Y recibes más interés, más atención, más simpatía, más cariño de otras personas, y hasta qué punto te puedes ir creando también ese personaje que hemos comentado a través de eso por otro momento vital. Entonces, me parece también que es constantemente un tira y afloja de decir, vale, si quieres ser auténtico, eso tarde o temprano se va a ver. Entonces, yo reconozco que algunas veces, cuando he compartido algo mío personal y eso, y he recibido muchísima interacción, la tentación de seguir compartiendo de eso ha estado ahí, ¿eh? Ha estado ahí de decir, ostras, es que recibir ese apoyo ¿Hasta y qué ese... punto estás prostituyendo tu vida? En plan, ahora empiezo a mostrar, o sea, te vuelves en un vlogger, ¿no? En plan, Eso en lugar es. de, porque eso es lo que, o sea, te hago un gran hermano de mi vida, ¿no? Eso es. Y a mí A eso, ver, al final, aunque yo lo he comentado muchas veces contigo, yo cuando veo una story, y porque tú me has dicho muchas veces, tío Álvaro, como tú hables todo eso más, ¿por qué no compartes? Me digo, Edu, porque yo no veo solamente la story, yo veo cómo pongo el móvil sí, y eso lo hemos qué hablado. es lo que hago yo hasta que sale el vídeo, cómo lo recorto y eso. Me siento inútil. Me Me siento siento como un inútil subnormal porque grabándome no soy haciendo no sé qué. así. Sí, o sea, ese tema es. Yo creo que hay una parte que hay que superarla en el sentido de que el mundo está cambiando y que, obviamente, pues si eres pues chavales de los 80 y de los 90, en cierta medida, cuando ves eso te parece ridículo, ¿no? Le está grabándose en selfie, no sé qué tal y cual. Pero bueno, vivimos en otro mundo diferente y hay que adaptarse a la nueva forma de comunicar, ¿no? Y creo que al final todo el mundo, lo que decíais antes, ya no es más interacciones, yo creo la búsqueda de conectar con gente, Sí. que valida tu forma de pensar o de hacer las cosas, ¿no? Respecto a lo que dices de sentirse imbécil, para mí eso es más el que se graba, yo qué sé, en pelotas en la playa o en pelotas haciendo yo. Es en plan, porque ahí ya sé que me imagino, en plan, lo estás cortando. Uy, aquí se me ve una bola, aquí se me ve. ¿Sabes? ¿Sabes? Uy, la porra, ¿sabes? En plan, o sea, quiero decir, eso ya me parece más ridículo que graba y que sube sin más, ¿no? Exacto. Pero sí que es verdad que a ver, es un tira y afloja constante, sobre todo cuanta más atención recibes. Porque cuanta más atención recibes, más difícil yo creo que es el no volcarte en ese personaje o el decir, oye, Es que que yo no estás dejo de recibiendo una ser esta recompensa persona brutal. y que, oye, que hay gente que son, entre comillas, celebridades o mini celebridades en redes, pero en su día a día son un tío completamente normal, que va a la panadería, Claro. el panadero, hola, no sé qué tal. Quiero decir, o sea, es que tú en tu vida es igual que el que tiene 200 seguidores. O sea, no hay absolutamente nada que cambie. Tienes tu trabajo, tu familia, tus historias, tu no sé qué, todo tal y cual, ¿no? Luego hay otros influencers que sí que llevan un estilo de vida mucho más glamuroso, entre comillas, ¿no? Yo no lo envidio para nada. Lo digo también porque parece que es como... no, yo personalmente prefiero el estilo de vida más normal, ¿no? Pero que creo que es importante la parte esa en la cual yo al final las redes intento verlo entre comillas, como si fuera un videojuego, ¿no? En el sentido de, tú puedes ser muy bueno jugando al Fórmula 1 en la PlayStation,
pero no eres un piloto de Fórmula 1, no vayas por la vida como el otro día en una carrera le pegó una paliza a Arturo y no veas, hasta como si Arturo fuese Leclerc, ¿sabes? Arturo, un saludo desde aquí. Y esto yo creo que las redes es un poco igual. Hay gente que se cree el personaje o que se cree la fama, entre comillas, ¿no? De repente es en plan, me siguen no sé cuántas mil personas, como si fueses alguien por eso. Y siempre, ¿a mí qué? Volvemos un poco a los valores, ¿no? Pero ¿y eso qué me dice de quién eres? Si es que eso no me dice quién eres. €1. Cómprate una hamburguesa de McDonald's. Bueno, yo creo Pues sí, que tío, ya de intro, ¿no, tío? ¿O quieres seguir? Está muy bien. Yo Yo quería decir una cosa solo. Fórmula 1, ya, vamos al dolor ya. Porque yo creo ya, lo último, bajándolo muchísimo más a tierra, que yo lo he hablado muchas veces contigo, Álvaro, y es el rollo de que realmente esas cosas que compartes, tío, te salen solo, ¿no? Porque muchas veces, según tu estado de ánimo y según cómo tú te encuentres, la gente sabe perfectamente en qué estado estás tú según lo que compartes y lo que hablas, ¿no? Y en qué momento estás, ¿no? Yo me acuerdo cuando le dio a Edu la época de en plan de politiqueo a muerte, ¿sabes? Por redes, que él tuvo ahí un periodo semanal de... Y yo digo... De ser el hijo de Adolf. Claro. Hola. No. Es que Alvarito es muy rojo. No, es muy rojo, tío. Lo digo con cachondeo porque, claro, cuando yo veía en los comentarios de Edu es un blanco cis hetero y cosas así, claro, tío. es que claro. Hay gente que te dice, tú no puedes opinar porque eres un tío blanco hetero. En plan, fantástico. Entonces tú decides si yo, o sea, tú me censuras por, o sea, qué maravilla. Además, hay mucha gente de esta que la falta de lógica que tienen en sus argumentos es tremenda. Es decir, no quiero que... o sea, lo ven como... ¿Cómo es la palabra? Es que mezclo mucho el inglés y el español porque en mi casa hablo en inglés con mi mujer. Pero es un poco... No quiero que me juzgues o que me prejuzgues o que me discrimines por raza, color, religión, sexo, lo que sea. Pero yo a ti sí, porque eres un tío blanco hetero, gilipollas. No puedes hablar. Ok, vale. Venga. Eres un privilegiado, Edu. Ya está. Bueno, déjale a Paco, que es otro tío blanco hetero y con bigote encima, para más Inri, que siga con su argumento. Paco es que es el hijo de Aznar, o sea, es que... No, pero pero Pablo es un buen rojera, ¿eh? Paco es un buen rojera. Tú me ves aquí y soy de la alta alcurnia, tío. O sea, bigotito, barbita de 3, 4 días. Yo me pongo ahora mismo un traje de chaqueta y una corbata y reviento aquí a riqueza. Eso es. Un traje de chaqueta, una corbata y un rebujito en mano, porque si no. Pañuelito cortado blanco aquí. Un rojo de Sevilla. Vamos ahí al. Lo único que me falta es decir mi arma, pero eso nunca se me ha quedado, Guillo. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? Vamos lío ya, ¿no? Un poquito de salseo, ¿no? ¿O qué? Dale. Mete tú aquí tu intro ya después y ya seguimos, ¿vale? Venga, perfecto. A ver, Edu, tío, yo quería empezar un poquillo porque por el tema de gestión personal. Y ya luego va muy encaminando un poco el resto de cosas. Y si Alvarito tiene más preguntas, que las desconozco. Pues, yo vengo con los deberes hechos, ¿eh? Vengo con todos los deberes hechos. A ver, eso es la lista del Mercadona, no me engañes. O sea, no sé si una lista del móvil como si tuviese ahí un montón de preguntas y pone ahí brócoli, patatas cocidas. Boniato. Ponía boniato la última, tío. Que se no, coña. Zumo del que se exprime ahí. Sí, vamos. Bueno, yo voy a empezar por lo que... No te dejes el papel higiénico, importante. No, a ver, yo tengo muchas, pero sí es cierto que hay una y un charco muy gordo que sí quiero hablar con él. Uf. Miedo. No, creo que lo hemos hablado alguna vez, pero sí, o sea, sí lo quiero traer aquí porque... Seguro que será algo que habíamos hablado en privado alguna vez. Pero creo que sí puede ser muy útil. Además, también hicimos Paco y un podcast y eso, pero contigo personalmente sí creo que es muy importante hablar eso porque sí creo que la gente se puede sentir muy identificada. Vale, una cosita, si me veis que miro hacia arriba es porque tengo aquí un pantallón enorme de Twitcher, entonces en lugar de veros en la pantallita pequeña, pues os voy a ver ahí arriba, ¿vale? Vale. Perfecto, tío. Tú en tu cine, Edu. Tú tranquilo. Vale, tema un poco de gestión personal, tío. Yo, ya que estás aquí y siendo tú una persona así como muy meticulosa, ¿no? Muy cuadriculada, organizada,
incluso exigente contigo mismo y posiblemente exigente con la gente, ¿no?, que te rodea personalmente. ¿Cómo has conseguido gestionar esta etapa de lo que es tener un niño? Porque claro, lógicamente eso te descuadra completamente toda esa organización. Entonces, yo también para tener feedback, ¿no?, de otros padres, ¿no?, en ese aspecto, para que también me sirva a mí, ¿cómo has conseguido tú gestionar todo eso? Mi mujer. Tu O mujer, ¿no? sea, aquí quien se ha cargado toda la situación a espalda realmente ha sido ella, en el sentido tanto de ella le da el pecho y está todo el día con ella colgada y para cualquier cosa y tal, como de, o sea, en casa todo lo que tenemos necesario para el bebé. O sea, yo lo único que le compré al bebé, así un poco por motu propio, sin saber, fue una especie como de gimnasio, estos para niños, de estos que para hacer lo del tummy time, de lo de la tripa, con no sé qué. Pero todo lo necesario de, pues esto aquí es donde le cambias al niño, a la niña, esto es lo que no sé qué, y esto es lo que hace falta no sé cuántos, y esto es la cunita que tiene que... Todo eso, o sea, toda la preparación previa, mi mujer. Y quien realmente se encarga logísticamente de todo lo que tiene que ver con el bebé, mi mujer. Es decir, la separación de tareas ha sido, yo sigo encargándome de lo que ya me encargaba antes y te apoyo en lo que pueda. O sea, es decir, por ejemplo, saco más a pasear al perro que antes a lo mejor le sacaba una vez al día y ahora hay veces que saco 2 o 3 porque ella no le da la vida para ello. O te intento ayudar más en casa cuando hace falta. O en un momento dado, por ejemplo, me quedo yo con el bebé un par de horas y a luchar con el bebé porque le doy el biberón con leche materna, pero aún así el bebé, como está muy enganchado a la teta, pues en plan sigue llorando porque lo que quiere es esa sensación de oxitocina de la madre, ¿no? Pero para que un par de horas para que ella pueda, pues yo qué sé, quedar con alguien o entrenar o lo que sea, ¿no? Pero la carga real, todo esto la tiene ella. De hecho, yo otro día le dije, estábamos en el sofá, en el salón, y, y yo voy reventado, tío, porque yo debe ser como Alvarito, ¿no? En plan de que a mí me gusta dormir mucho. Entonces, y bien, entonces, claro, yo ahora mismo, pues claro, todas las noches me despierto varias veces. A veces estás despierto 1 hora o 2 horas, o hay veces te despiertas más de una vez. Hay veces que luego ya no te puedes volver a dormir porque llora, porque hace ruidos, porque tienes que cambiar un pañal, por lo que sea, ¿no? Pero ni que ver con lo poco que duerme ella. O sea, ella, claro, ten en cuenta que cada vez que el bebé se despierta, ella le tiene que dar de comer, con lo cual es estar despierta dándole de comer a lo mejor 45 minutos. Si eso ocurre 2 veces, y luego cada vez que hace ruidos, ella la tiene. Entonces, y yo soy otro día dije, yo no sé cómo aguantas, cómo no te veo más cara de sueño. No sé si es por la edad, que es más joven que yo, o por algo hormonal, de que el cuerpo se te prepara mejor, porque un poco, claro, a nivel, tu cuerpo ha sufrido un cambio, tanto de la gestación de la niña como a nivel hormonal posterior, ¿no? Mientras que el mío, pues es como que estás fuera y lo ves desde fuera, ¿no? Pero no tienes, yo creo, cambio hormonal en ese sentido. Am, pero me alucina cómo, pues lo fuertes que son las mujeres en este caso y cómo tiran para adelante. Y la verdad es que la situación es esa. Y hemos establecido, yo creo que bastante bien, para mi favor al menos, delimitado bien el área de yo necesito determinado espacio para poder trabajar y para poder hacer determinadas cosas, incluso para poder entrenar, porque me viene bien a nivel de salud mental, para poder luego estar presente cuando tengo que estar presente tanto en el trabajo como en casa. Y ella en ese sentido me ha ayudado muchísimo oye, tu tiempo de trabajo es este, tu tiempo para poder entrenar es este, y me lo facilita todo mucho. O sea, todo esto O sea, aquí es palmas a ella. que eso está hablado previamente, no ha sido algo que haya sido Sí. dinámica, o lo Sí, 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 o teníais sea, hablado, ¿no? En plan, oye, esto desde va a ser así, así, tal y cual, o podemos hacerlo lo, así, ¿no? lo teníamos hablado dentro de, oye, yo ayudaré todo lo que pueda, pero sí que es verdad que yo pues tengo que hacer determinadas cosas de trabajo porque si no las facturas no se pagan y luego yo a nivel de, si no entreno, soy bastante gilipollas. O sea, en el sentido de, o sea, para mí entrenar de una manera u otra o el deporte es una vía de escape de donde suelto la presión de la olla. Entonces, si no lo hago, mi carácter no es positivo en general. Entonces, no beneficia absolutamente a nadie. O sea, ya no es mi propia gestión emocional, tú tienes que lidiar con ello. No, es que no lo gestiono bien. Si no, entonces... Y bueno, pues lo teníamos hablado y en ese sentido yo creo que quien se está sacrificando más es ella. Que no quiere decir que yo no me sacrifique, ojo. Pero la realidad de esto es que esto es un 80-20 o 75-25 si viésemos quién ha hecho un cambio más grande en su vida y adaptándose y se ha adaptado más a la situación, ¿no? Entonces, creo que hay una parte que es importante, ¿no? Esto hubo gente que me dio consejos. Mucha gente da consejos que luego pasas de ello y tal, ¿no? Pero determinados consejos de, oye, es que no eres mejor o peor padre porque no estés ahí cuando hay que bañar a la niña. No tienes que estar todas las veces que hay que bañar a la niña, no tienes que estar ahí. O a lo mejor al revés. Tengo otro amigo que dijo en plan, no, yo el trato que tengo con mi mujer es que siempre soy yo quien baña a la niña, porque es un poco nuestro momento juntos, el baño, y es algo entre padre e hija, ¿no? Entonces un poco también cual sea el acuerdo al que llegues con tu mujer previamente y entender que
como en lo demás en la vida, no valoráis las mismas cosas, ¿no? Es decir, a lo mejor ella dice, joder, Paco, es que eres una mierda de padre porque es que no quieres estar ahí cuando estoy bañando al niño y no sé qué. Y es en plan, ya bueno, pero sin embargo yo le saco a jugar y juego al fútbol con él, y hago no sé qué, y luego... O sea, es decir, divídete un poco las tareas en base a una cosa a la que hablamos mucho nosotros en Ethos Podcast, es la parte de mirarte al espejo, ¿no? Mírate al espejo, y ahí yo creo que hay que mirarse al espejo mutuamente, marido y mujer, y decir, oye, ¿qué es lo que encaja con mi personalidad, mi forma de ser y tal y cual? Vale, ¿qué es lo que encaja con la tuya? A partir de ahí, ¿qué preferencias tenemos? Esto. Vale, y ahora hay determinadas áreas grises en las cuales vamos a tener que sacrificarnos. Yo en esto, tú en esto, pero para empezar empecemos por las áreas blancas, ¿no? ¿Qué es lo que a ti no te cuesta hacer y quieres hacerlo? Esto. ¿Qué es lo que a ti no te cuesta hacer y quieres hacerlo? Esto. Vale. ¿Qué es lo que nos cuesta a ambos? Esto y esto. Vale, dentro de nuestra organización familiar, a todos los niveles, es decir, emocional, económico, tiempo disponible y tal y cual, ¿qué es lo que funciona mejor para todos? Y a partir de ahí, pues bueno, pues ir, me imagino que haciendo microajustes a lo largo del tiempo, porque bueno, la persona a lo mejor que era capaz de gestionar algo hace 3 meses, ahora se siente saturada en un momento dado y necesita que descargar parte de esa labor en la otra persona, o porque las necesidades y las demandas cambian, ¿no? Es decir, la niña, por ejemplo, nosotros ahora tenemos una niña de 6 semanas, y es que de una semana a otra cambia, y el horario de sueño cambia, y lo que la niña quiere cambia, y antes al principio era más, como decía Carlos, una planta. O sea, que caga, duerme, y ahora ya no, ahora ya interactúa, y ahora si no le haces casos, llora porque quiere que le hagan caso y que estén ahí con él. Entonces van cambiando las demandas, ¿no? ¿Tú crees que para llegar a todo esto que tú has contado, que a mí me pasa igual, hay que tener una experiencia introspectiva previa para tener muy claro todo este tipo de cosas, y que al final la relación con tu pareja vaya bien, ¿no? Porque claro, al final un niño lo que hace es que eso, ¿no? Te descuadringa completamente tanto organización como tiempo, ¿no? A lo que dedicas, porque tú antes tenías todo el tiempo para ti y pensabas en un 80-20, un 20, ¿no? Hacia otras personas, y el 80% era para ti. Ahora ya todo eso se ha reestructurado, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo pienso y digo, tío, si no se tiene un poco de juicio, ¿no? De estos valores tuyos previamente, ¿no? O no se tiene una experiencia de analizarte tú contigo mismo, a lo mejor todas estas situaciones se ven un poco desfasadas, ¿no? En el sentido de que te cogen un poco así sin que tú... o no, directamente, oye, tenemos un niño y para adelante, ¿no? Y lo que surja es que también se hace mucho así, la gente sobrevive así, ¿no? Yo creo que aquí hay 2 cosas. La primera pregunta que has hecho, si hay una labor introspectiva, sí, previa, y muy hablada además. Hemos hablado, por ejemplo, de cosas que no nos gustaron a nosotros mismos de nuestra propia educación con nuestros padres, cosas que sí nos gustaron, cosas que no nos gustaron, para un poco, tienes que poner en conjunto como unidad familiar qué es lo que le quieres aportar a esos niños, ¿no? En este caso a esta niña y los que vengan en un futuro. Y para eso tenéis que estar en un frente unido. ¿Qué cosas de tu educación? Ella tuvo una educación distinta a la mía, ya que nació o sea, es del sur de Suecia, de un pueblecito muy pequeño. Yo soy de Madrid, de las afueras. Distinto completamente, tanto a nivel cultural como a nivel de, pues no es lo mismo un pueblecito en los bosques de Suecia que a las afueras de Madrid, ¿no? Y un poco hablar de, oye, ¿qué cosas te has llevado contigo, crees que son muy positivas de la educación que te llevaste y de cómo creciste? ¿Qué cosas no? Y ponerlo un poco en conjunto lo que queremos hacer en ese sentido, ¿no? Eso va por un lado a nivel de lo importante, sobre todo, es esto como un equipo de fútbol, ¿no? Lo importante es que gane el equipo, no si metes goles tú o tú o tú. Entonces, tenemos que poner en conjunto que ya lo importante no eres tú ni yo, lo importante es más la niña. Y eso es un poco el objetivo común, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos ahora mismo? ¿Qué es lo más importante en las distintas etapas? ¿Y qué es lo importante a nivel de la educación de la niña? Pues esto y esto. Entonces, una labor introspectiva. Creo que me ha ayudado mucho el hecho de que, en este sentido, he tenido hijos tarde. O sea, yo cumplo 37 dentro de un mes y mi niña ha nacido hace 6 semanas, entonces no soy un chaval. Para bien y para mal. Luego, obviamente, pues tiene tus otras cosas, ¿no? Una de las cosas de las que hablo mucho en redes es cómo me tengo que mantener en un estado de forma bueno, y no solo hablamos de poder hacer press de banca, no sé qué, cambia mucho mi forma de entrenar también en base a eso, porque cuando esta niña tenga 13 años, yo tendré 50, y esa es la primera. Si tiene más hermanos, cuando esos niños tengan 13 o 14 años, a lo mejor tengo 53 o 55 y quiero poder hacer deporte con ellos. Entonces, tengo que estar en esta forma determinada, ¿no? Es decir, el haber tenido hijos mayor tiene sus cosas buenas, llegas en un momento de tu vida de mayor madurez, introspección, conocerte mejor a ti mismo, y sus cosas malas. Tienes menos energía de la que tendrías si tendría 28, para dormir menos y estar ahí al pie del cañón y tal y cual, y el día que esos niños sean adolescentes, yo tendré una edad ya. Entonces, todo tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Esa era una de las preguntas, la parte de introspección. Y había otra, la iba a apuntar, tío, aquí, pero se me ha olvidado. ¿Cuál era la otra pregunta?
No, la otra simplemente era que muchas veces este trabajo no se hace y tienes dos opciones, ¿no? O tienes como dos salidas. Una es que tu relación personal con tu pareja o todo lo que es el entorno familiar pues se trastoque, ¿no? Porque no haya esas valoraciones previas. O simplemente, como posiblemente haga mucha gente, que es, oye, tenemos un niño y a correr, ¿no? Y a sobrevivir, ¿no? Entonces, no digo que sea Yo creo que ni son ambas cosas, ¿no? O sea, esto es como hacer un plan de entrenamiento, ¿no? Por hacer el ejemplo. Tú puedes tener un plan diseñado, pero luego irás adaptando el plan en función del RIR, ¿no? De las repeticiones en reserva que tengas, de la intensidad, de si en un momento dado, por ejemplo, como me ha pasado a mí con la espalda, de repente tienes que estar parado 3 días o bajando mucho la intensidad porque te ha dado un leñazo y has excedido las demandas de lo que eras capaz de tolerar, aunque tú pensabas que no iba a ser así con el plan que tenías, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un plan, pero luego hay que ser flexible a la hora de ir ajustándolo y teniendo en cuenta que la prioridad es, en este caso, pues la niña y que tienes que tirar para adelante. Y a partir de ahí, pues bueno, hay momentos complicados a nivel de estrés, pues yo qué sé, por ejemplo, es complicado cuando tienes a un bebé gritando, no es llorar, es gritándote en el oído durante 30 minutos sin parar y no eres capaz de calmarle. Y eso obviamente, por mucho que le quieras y que sea tu niña, o sea, y vas a tender a que a cualquier cosa que alguien te diga, decir, es que de malas, ¿no? Porque te está penetrando te penetra el oído y te revienta el cerebro. O sea, es decir, entonces, claro, eso también tienes que entenderlo por el otro lado, ¿no? Si es tu mujer la que tiene al bebé que le está llorando desde hace 2 horas y tú vas y le dices, oye, está ahí, imagínate, me pasa a mí, ¿no? Está con ella, con el sillón, con la niña en el sillón, intentando calmar y tal igual. Digo, ¿quieres algo de la cocina? ¿Le traigo algo? No sé qué. Y a lo mejor dice, no. O no sé qué. Pues entiendes que no va contigo, o sea, está en un momento de mucho estrés y no está hablándote mal a ti. O sea, es normal en esa situación, ¿no? Y un poco, dentro de lo que cabe, intentar ambos modular esas dos cosas, ¿no? El no me te voy a tomar como algo personal cada cosa que parezca que esté fuera de tono, porque entiendo que la situación ha cambiado respecto a la que teníamos antes. Y por otro lado, yo mismo intentaré no hablar mal cuando estoy estresado, cuando tal, cuando no sé qué, porque aunque me salga solo, porque entiendo que no debo pagarlo contigo, ¿no? Entonces es un poco ese ten con ten de los dos y ir, pues, creo que ajustando ese tira y afloja constante, ¿no? Es que mira, y ya te dejo a ti hablar, Álvaro. Es que me resulta muy curioso esto y yo quería empezar por aquí porque el tema de la gestión personal en este tipo de situaciones que son complicadas, son incómodas, son de no experiencia previa, ¿no? Tú no tienes una base, ¿no? En este tipo de cosas, se asemejan mucho con el dolor, ¿no? Y yo estaba escuchando hablar a Edu de que si este tira y afloja, de que si ahora te contesta mal, de que ahora tú la respuesta tal, si tú de por sí ya vas mal porque tienes estrés, porque no sé qué, ¿no? Entonces se me asemeja muchísimo con el dolor, ¿no? Que me imagino que ahora es lo que Alvarito hablará algo de eso. ¿Okay? Yo simplemente, claro, a ver, en nuestra cultura tendemos a dividir las cosas para intentar entenderlas mejor. Por eso hablamos de dolor emocional, de dolor físico y demás. Pero hoy día sabemos que el solapamiento que existe entre dolor y emoción, es decir, comparte el mismo sustrato fisiológico y no podemos hablar de dolor físico y emocional. El dolor es dolor. Entonces, cuando una persona dice que tiene dolor y todo lo que experimenta una persona, debe de ser considerado dolor. O sea, el dolor es algo tan subjetivo y tan terrible que nunca debe de ser puesto en duda, ¿no? Entonces, un niño no deja de ser doloroso. No deja de ser doloroso, ¿por qué? Porque puedes hacer el símil que tú bien has hecho. Yo cuando tengo dolor, pues mi estado de ánimo cambia. Y como mi estado de ánimo cambia, a lo mejor la frustración de una persona de no saber cómo ayudarme hace que yo me sienta juzgado y pago mi sufrimiento y mi dolor con la otra persona. Entonces, me parece bien porque al fin y al cabo el dolor siempre está presente en la vida y es algo que es inherente al ser humano. Por eso yo digo que una vida libre de dolor es una utopía. Hay una parte ahí, respecto a lo que habéis dicho, la relación entre el niño y el dolor, ¿no? De cuando tú tienes un niño y está llorando ahí, a lo mejor está media hora y no le consigues calmar y te cabreas, porque por dentro te cabreas, hay una parte de ti que se cabrea, es inevitable, eres humano. Te sientes mal por cabrearte porque dices, joder, es un bebé, no tiene culpa de nada, está intentando, es su forma de expresarse. Y te sientes mal contigo mismo por el simple hecho de cabrearte. Y esto ocurre con el dolor, ¿no? Cuando por el dolor te sientes débil y te sientes mal contigo mismo porque soy un pusilánime, porque ¿por qué me siento débil? O sea, es ese castigo interior, esa conversación Tanto interna, diálogo. creo que al final es lo más importante en la vida, el saber gestionar bien tus conversaciones internas. Y eso te llevará luego a gestionar mejor con conversaciones externas. Pero si no eres capaz de gestionar bien tus conversaciones internas en toda situación, eso es lo que le lleva a la gente a... Tú puedes llevar una vida idílica o todo muy bonito durante X tiempo y como en una temporada no gestiones bien esas conversaciones, lo puedes mandar toda la mierda muy rápido. Totalmente. Totalmente.
Es tal cual. Es que eso que has dicho me parece súper importante, tío, porque yo lo pienso muchísimo y a mí me pasa, ¿no? Ya mi hijo tiene ya 2 años y 3 meses. Y parece que Y tiene 20 y porque no vea cómo es, vamos. es horroroso, tío. Si no sabes que Pues, mostacho, es una barbaridad. Vamos, tío, un terremoto. pues cuando se pone, ¿no? En esa tesitura por cojones, ¿no? No quiero, a gritar, a tal. Yo lo pienso muchas veces y digo, tío, vale, es un niño, tiene 2 años, son cosas de niño y esto es normal, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamientos, o sea, pararse en ese momento y pensar eso y no culpar al niño por lo que hace, ni culparte a ti porque el niño esté así y tú no sepas calmarlo y no sepas hacerle nada. Y no soltarle un Eso es sopapo lo... solo para que se calle, porque eso es lo que se hacía antiguamente, ¿no? Al final, cuando lo piensas, es que antiguamente, como estaba bien visto socialmente o no estaba mal visto hacerlo, el darle el sopapo al niño, ¿cuánto de eso es por educarle? ¿Y cuánto de eso es porque quiero que te calles y sé que así te vas a callar? Impongo mi fuerza, ¿no? A que te calles. Entonces, creo que en ese sentido, cuando hablamos de la generación de los copitos de nieve, la generación de cristal o todo este rollo, ¿no? Hay una parte que sí que creo que se ha fragilizado mucho la sociedad en muchos sentidos, pero hay otra parte en la que sí que creo que ha habido una evolución tremenda desde el punto de vista de una sociedad más empática, intentar, aunque sea una empatía cognitiva, es decir, que no siento esa empatía emocionalmente, pero sí que la entiendo, el decir, eres un niño, si yo tuviese 2 años y tampoco sé controlar, por eso un niño no sabe controlar sus emociones. Es que tu trabajo como padre es enseñarle a que controlar sus emociones, a gestionarlas a lo largo de los siguientes años. Entonces no le puedes culpar por no saber controlar sus emociones cuando no ha tenido tiempo para aprender a gestionarlas y el que le tiene que enseñar a hacerlo es tú. Claro, si ese pensamiento trasladado a una persona que tiene dolor o al dolor es exactamente igual. Si tú al final no consigues gestionar en la medida de lo posible, ¿no? Esa faceta, al final se hace contigo, ¿no? La situación te sobrepasa, ¿no? Pues Te es que define tu dolor, yo ¿no? creo que Eso es lo que es creo un que le pasa a ejemplo. mucha gente. Mira, yo, por ejemplo, y esto lo hemos hablado en privado con vosotros, cuando yo tuve el tema de mis 2 hernias, que las tendría de antes, pero cuando me empezó a dar la turra en 2017, lo más duro fue perder mi identidad en cierta medida, ¿no? Porque yo hasta ese Eso momento, era lo que pues, te iba a preguntar. tenía mucha fuerza, estaba grande físicamente, levantaba mucho peso en determinados ejercicios, no sé qué, y de repente, de la noche a la mañana, me cuesta levantarme de la cama. Me cuesta girar en la cama por la mañana. Tengo que adaptar mi entrenamiento y sigo entrenando, pero tengo que adaptar y dejar de hacer determinados movimientos que me gustaba hacer y que definían en gran parte mi forma de entrenar, ¿no? Y de repente te encuentras con, tío, ¿yo quién soy? ¿No? O sea, yo antes cuando me preguntas quién es Edu, y yo en ese momento te podría decir, pues imagínate, pues en ese momento entrenador personal, tengo un negocio online, director de un gimnasio, lo que sea, y gran parte de quién era es cuánto hago en press de banca, cuánto hago en sentadilla, cuánto hago en peso muerto, cuánto levanto no sé qué, porque es mi hobby, es lo que o sea, dentro de mis hobbies era importante, ¿no? Y te define mucho el decir, imagínate, te defines a ti mismo como un hombre fuerte, o un hombre musculoso, o un hombre lo que sea, ¿no? Y es parte de tu identidad de guerrero, entre comillas, del gimnasio que te metes en tu cabeza, ¿no? Y de repente, a la noche a la mañana, esa identidad que has estado construyendo, en mi caso me pasó 2017, y yo empecé a entrenar más o menos en serio en el gimnasio en 2003, 14 años construyendo una identidad en torno a un deporte o a un hobby, una actividad, como el que juega al fútbol, y de repente se rompe el cruzado y no puedes jugar al fútbol, ya no eres futbolista. Ahora eres exfutbolista. Pues en este sentido ya no eres un tío que levanta esto, que está fuerte, ahora es otra cosa. Y tienes que aprender a lidiar con ello. Ayer tuve una conversación con un amigo, porque yo he cambiado mi forma de entrenar mucho en los últimos 2-3 meses, llevo sin hacer una pesa casi 3 meses, y estoy trabajando mucho, estoy trabajando con Elías, Movement Culture Coruña, para el que lo quiera buscar en Instagram, que es un amigo mío que ha estudiado durante años con el método Ido Portal, ¿no? Entonces estamos trabajando pues flexibilidad, movilidad, coordinación, fuerza, pero a nivel calisténico, es decir, trabajo de bent arm strength y de straight arm strength, o sea, trabajo cosas como pues, el pino, flexiones en pino, front levers, back levers, plancha, otra serie de cosas, ¿no? Que me hacen sentir débil porque requieren muchísima coordinación y fuerza en estabilizadores, en determinados músculos que yo no tengo trabajados, ¿no? Pero a donde quiero ir con esto es, si yo no hubiera tenido esa experiencia de la hernia, cuando fue sobre todo más dura, hace 5 años, esta transición que he hecho ahora, no sé si lo hubiera hecho, me hubiera costado mucho más. Porque tuvo que ser una situación traumática la que me hiciese darme cuenta de que mi identidad no estaba ligada ni a mi press de banca, ni a mi sentadilla, ni a mi peso muerto, ni a no sé qué. Para que me permitiese ahora embarcarme en otros hobbies o en otras formas de afrontar el entrenamiento físico, como puede ser la de la cultura del movimiento, sintiendo que no estoy perdiendo mi identidad porque ahora pierdo masa muscular o ya no levanto tanto en press de banca y en lugar de eso hago el pino. Porque es como lo de Bruce Lee, ¿no? Que dice, o sea, tú eres la taza, no eres el té. La taza se llena, se vacía, Hace poco puse algo en redes sociales sobre esto, ¿no? Cuando dice en plan, lo de be water, my friend, ¿no?
el agua cambia de forma según donde esté. Entonces, al final es un poco... creo que es importante el darte cuenta de que tu identidad la defines tú en los distintos momentos de tu vida. No te la define ni otra gente, que es otra de las cosas que creo que tenemos un problema, ¿no? Es decir, dónde he nacido, quiénes eran mis padres, mis amigos, y eso te define, o soy sevillista o soy bético, o lo que sea, ¿no? Y define tu identidad, es en plan. Hay un montón de cosas que definen tu identidad que no las has elegido tú. Pero tú, a medida que va pasando los años, puedes elegir lo que tú crees que define tu identidad. Y creo que lo más importante es que tu identidad seas consciente de que la defines tú en cada momento del tiempo. No la definen cosas externas que están ligadas a tu ego, porque tu ego te autogestiona y te dice por dentro, tú eres esta persona y tú no sé qué. Y ese tema de la conversación interna va muy ligado a eso, porque si tú te dices a ti mismo, yo soy esto, quiere decir que ya no eres todo lo demás. Y quiere decir que si tú eres esto, eres una persona que va a reaccionar ante esta situación de determinada manera siempre, por defecto, porque tú eres esto, ¿no? Imagínate que dice, yo soy una persona que no tolero que me hablen mal. Eso puede tener su utilidad en determinados puntos en la vida para no dejarte pasar por encima, pero también te puede convertir en un imbécil en momentos en los cuales tendrías que saber leer la temperatura de la habitación y decir, esta persona está pasándolo mal, no le tengo que contestar mal, porque aunque se merezca que le conteste mal, desde un punto de vista de la situación, no va a solucionar nada y no voy a ser la persona que quiero ser, ¿no? Pero si tú te has metido la historia en la cabeza de yo soy esta persona, creo que aplica todo. Entrenamiento, trabajo, ¿no? El ejemplo de antes de Álvaro, ¿no? De yo soy fisioterapeuta, entonces quiere decir que no eres nada más, o sea, que eso es lo que eres. O la fisioterapia es una parte de tu vida, como lo es el entrenamiento con pesas, como lo es tu familia, como lo es, o sea, otra serie de cosas. Y que quien tú eres con 28 años no es la misma persona que serás con 35, ni con 42, ni con 49, ni con 55. Y eso es lo bonito de la vida. Yo aquí quiero comentar una cosa porque yo, sobre todo esto que era lo que yo le quería preguntar a Edu, me alegro un montón porque yo hablé con Edu, pues hará quizá a lo mejor un par de años y después lo hemos ido comentando, pero he visto una evolución en Edu respecto a este tema brutal. Porque, o sea, yo conozco parte de la educación de Edu, la idealización a ciertas figuras familiares, la educación que ha tenido y eso. Y yo le iba a preguntar sobre, como he dicho, ¿no? Que el dolor no se puede dividir ni en físico, ni emocional, ni eso, sino cuál ha sido el mayor dolor o la mayor hostia que ha tenido Edu, esa que le ha dicho, hostia, esto es lo que necesitaba como para cambiar, ¿no? Y siempre hablábamos un poco de esa pérdida de identidad y sobre todo para Edu y para mí era la pérdida de masculinidad, la pérdida de llevo muchísimo tiempo entrenando para sentirme fuerte y todo eso demás por todo lo que he ido viviendo, ¿no? Y de repente tengo dolor o me lesiono o viene un niño, viene lo que venga, ¿no? Y ya no soy yo por lo que ha pasado. Entonces, con todo lo que ha estado comentando y la gestión y eso, sí he visto una maduración y una evolución en Edu en esos ámbitos bastante grande y lo quería resaltar porque, bueno, también hay que reconocer esas cosas y, no sé, como que me siento orgulloso, ¿sabes? Gracias. Yo voy a decir dos cosas. Una es que es muy curioso porque la pérdida de masculinidad creo que es algo generalizado, ¿no? Y algo innato en todos los hombres, porque si os fijáis, yo que conozco la historia de Álvaro y conozco también parte de la historia de Edu, de su ambiente familiar, su parte de educación y tal, ¿no? Y son completamente diferentes, ¿no? Esa masculinidad al final no va ligada a un aprendizaje o a un nacimiento concreto, sino que yo creo que es innato en el género, ¿no? Como tal. Y luego, otra de las cosas es que yo me acuerdo perfectamente el día ese que estábamos en el Corte Inglés, tío, de allí del Duque, ¿no? De la Plaza del Duque allí en Sevilla, arriba, ¿no? En la terracita, y estábamos hablando de que la gente era subnormal, ¿no? De que la gente era gilipollas, ¿no? Entonces, o sea, bueno... había alguien en una ventana echando un polvo, por cierto. O sea, no sé si verdad, sí. ¿Os acordáis? Espectacular. O sea, un empotramiento en contra de la ventana. Es verdad, tío. Pero el detalle más importante es que eran personas de cierta edad, o sea, que no eran... Sí. Por eso nos sentimos bien, porque dijimos, es que yo aspiro a esto en la vida. Sí, me acabas de dar esperanza. Pero que, bueno, que la gente era... lo de la gente era gilipollas era por otros motivos, ¿no? Pero que al final estuvimos hablando de eso, ¿no? Y cuando estuvimos hablando de la genia de Edu, ¿no? El dolor, él decía que, yo me acuerdo, ¿no? Perfectamente, decía, bueno, ¿por qué cojones voy a hacer sentadilla si puedo hacer otros miles de ejercicios que me pueden aportar lo mismo, ¿no? Que la sentadilla. Y le dijimos, ¿no? Edu, tío, pero
No te engañes, ¿Por si tú qué quieres vas hacer a- sentadillas. ¿Por qué vas a dejar de hacer sentadillas si es algo que te gusta y probablemente sea un ejercicio de los más potentes, ¿no? Y tú te sientes muy identificado también con ese ejercicio, ¿no? Y claro, cuando yo le vi la cara a Edu, yo creo que por dentro, en su cabeza, hizo como un cliquecito ahí, ¿no? Y no sé, a lo mejor han podido pasar otras cosas, ¿no? Que también te hayan hecho cambiar y evolucionar hasta ahora, ¿no? Pero a mí me dio la sensación de que el hecho de pensar y decir, sí, es cierto, ¿por qué cojones voy a tener yo que dejar de hacer la puta sentadilla cuando tengo esto? Sí, pero al final voy a adquirir una serie de herramientas para poder ir haciendo esto que realmente me gusta, ¿sabes? ¿Por qué voy a dejar algo que me Creo guste que de ahí hacer? se juntan dos cosas, ¿no? Porque está un poco el blanco y el negro. Una cosa es dejarlo y otra cosa es hacerlo porque te has convencido a ti mismo de que ese ejercicio es un ejercicio masculino, es un ejercicio de si no haces sentadilla eres un mierda, si no, no sé qué. Y hay un punto intermedio, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto dices, ¿por qué vas a dejar de hacer algo que te gusta? Vale, y luego te paras a... ¿Y por qué te gusta ese ejercicio? O sea, ¿qué es lo que te ha llevado a que porque es el ejercicio que es el ejercicio que mide en un gimnasio cómo de fuerte o cómo entrenas realmente, ¿no? Que El es ejercicio que ego mide y la que fuerza es del tren superior, autenticidad, ¿no? eso es. El ejercicio que mide la fuerza del tren superior para todo el mundo es el press de banca, ¿vale? El peso muerto puedes tener unas palancas adecuadas y levantar mucho peso en peso muerto sin ser especialmente un tío muy fuerte, ¿no? Pero el ejercicio que mide la fuerza, digamos, a nivel global es la sentadilla. Y es el que diferencia al que va al gimnasio a pintar la mona, entre comillas, y las pesitas rosas o el hinchar el bíceps, del que entrena, ¿no? Al menos me refiero, eso es lo que nos han vendido, ¿no? Es decir, si no haces sentadilla, no eres un hombre. No pain, Si no no entrenas gain, piernas así, cultura no, bro no sé gym. qué, ¿no? Exacto. Y luego, sin embargo, a lo mejor a mí me impresiona más cuando veo a alguien hacer zancadas con peso de verdad. O sea, yo tengo un amigo que hace zancadas con 120 kilos, con total tranquilidad se puede hacer 10 con cada pierna, 12 con cada pierna, sin ningún tipo de... Y a mí eso me impresiona mucho más. Y es un tío que, de hecho, ayer hablaba de él con otro amigo, ¿no? Es un tío que prácticamente no hace sentadillas. Hace sentadillas de vez en cuando, pero no es como tengo que hacer sentadillas. Pero ¿qué pasa? Que este es un tío que tiene unas piernas que alucinas, que además sprinta, que alucinas, que además monta en bici. Es decir, él no asocia la fuerza de sus piernas ni la potencia de sus piernas a la sentadilla porque da igual, porque sabe lo que es capaz de hacer. Y ya, es verdad que es un tío que ya tiene 40 años, ¿vale? Es decir, ha pasado ya todas esas etapas, ¿no? Que yo creo que se pasan. Pero creo que es encontrar ese punto importante de por qué tengo que dejar de hacer las cosas que quiero hacer y luego el examinar por qué quiero hacer estas cosas en primer lugar, ¿no? Y por qué creo que estas cosas me definen o definen mi identidad. Y entonces ahí es cuando llega el punto oye, es que a lo mejor hay cosas que las quiero mantener a lo largo de mi vida, pero hay otras cosas que van cambiando a lo largo de mi ciclo vital, ¿no? Un ejemplo del que yo hablaba ayer con un amigo. Estaba en Suecia este verano y tenía que hacer press con bloque. Y yo soy un tío, ahora mismo peso 70 kilos porque he perdido peso. Ahí pesaría 74, 75. Un tío normal de tamaño. Unos 76, 75 kilos, vale. Empiezo a cargar la barra en mis calentamientos y veo a tíos que hay grandes en el gimnasio mirando en plan, como, uy, se va a romper. Cuando tenía que hacer una serie de 8, otra de 8 y otra de max reps con 110 kilos con press de banca con bloque. La de max reps hice 20. Cuando terminé la serie, después de un par de gruñidos también, de hecho la subí a Instagram esa serie, había 6 tíos del doble de tamaño que yo en el fondo del gimnasio mirando y hablando en plan, ¿pero qué dices tú? O sea, en plan, ¿cómo ese tío ha levantado eso 20 veces? Porque a lo mejor alguno de ellos seguramente no podría levantarlo 3. Y alucinaron, ¿no? Y mi novia en plan comparte como un poco de vergüenza porque estaba todo el gimnasio mirando. Pero eso me hizo sentirme... ¿no? Lo que decía Álvaro, masculino, no sé qué tal cual. Y eso es lo que a veces, cuando ahora, por ejemplo, llevo 3 meses sin hacer pesas porque tengo otros objetivos, ¿no? El pino, no sé qué, se te mete por la parte de atrás de la espalda de, ya, pero ahora ya no puedes hacer eso. Ahora si vas al gimnasio no te vas a sentir así. Porque mola mucho hacer eso y que de repente un montón de tíos más grandes te vean como diciendo, tú qué animal. Totalmente. Y eso es la parte que siempre va a estar ahí, ese monstruo verde en la parte de atrás de tu cabeza que quiere seguir impresionando a la gente. Ese es uno de mis demonios, ¿eh? O sea, iba yo que he sido vigorésico y demás, cuando es que lo identifico súper claro. O sea, a mí ni cosa que mi componente egótico más me ponga así con eso cuando voy al gimnasio y veo como yo que parezco un puto tirilla, de repente me pongo a hacer un peso muerto, una prensa súper cargada además y eso, y la gente me mira. De decir, no todo es... Y eso, yo en el fondo sé que eso a mí no me está haciendo del todo bien. Eso y yo es, lo pero sé. es difícil lidiar con ello. Es difícil Exacto. lidiar con ello, ¿no? Y luego hay una parte incluso de, a nivel de redes, si tienes un perfil público, ¿no? En el sentido de, pues claro que me gusta a mí subir un vídeo haciendo una barbaridad en redes y que la gente diga, joder, tal, no sé qué, pim pam. Entonces, está ese punto de lidiar con tu propio ego,
y luego ver qué es lo que es útil para ti, ¿no? Yo últimamente he posteado mucho sobre, tenemos, Carlos y yo, la coña de #FitDad, ¿no? De padre en forma, poner en forma para hacer deporte con tus hijos y tal igual. Y yo hablaba ayer con un amigo de una cosa que he comentado con mi mujer, con Carlos, con amigos, tal cual, ¿no? Que es que para mi longevidad, para mi antienvejecimiento y para mi capacidad de hacer deporte en un futuro con mis hijos, hacer press de banca con 140 kilos o con 100 o con 80 no va a cambiar absolutamente nada. Es mi propio ego de quiero ser el tío que hace press de banca con 140 kilos porque muy poca gente lo hace. Mucho menos gente de mi peso. Es ego. Sin embargo, el ser capaz de hacer una sentadilla sin peso, estoy hablando, hasta el suelo, con la movilidad que eso implica, el ser capaz de hacer, por ejemplo, determinado trabajo de coordinación, de equilibrio que transfiera a deportes como pueda ser surf, esquí, snowboard, subirte en un monopatín. Escalar. Eso es. O sea, hay determinadas cosas que sí que van a tener una transferencia mucho mayor a mi día a día y al poder hacer deporte y una variedad de deportes con mis hijos el día de mañana, ¿no? ¿Qué pasa? Que no son cosas tan espectaculares como hacer un press de banca muy pesado o como hacer una dominada excesivamente pesada o como hacer una sentadilla o un peso muerto muy pesados que asocias a cómo de hombre eres, cómo de guerrero eres. Porque esto es como en la película y el libro Fight Club, ¿no? El Club de la Lucha. Cuando habla de somos la generación que no ha tenido una gran guerra, que no tiene... Entonces, ¿cómo demuestras que eres un guerrero o tu hombría o tu no sé qué, tal y cual? Y hay una gran parte de esta generación que lo demuestra a través de las redes, los guerreros detrás del teclado, ¿no? Metiéndose en jaranas, en redes y no sé qué, y hay otra gran parte de esta generación que lo demuestra con sus habilidades deportivas y en este caso el gimnasio, con todas las cosas buenas que tiene, esto voy a decir, a alguno no le va a gustar, el gimnasio es el lugar del deportista frustrado. Es el lugar en el cual cuando ya no tienes la posibilidad de ser un deportista de élite en ningún deporte, el sitio en el que demuestras que eres físicamente capaz es en un gimnasio, ya sea gimnasio normal o de CrossFit. Es en plan, ya no puedo ser un tenista de élite, ya no puedo ser un futbolista de élite, ya no puedo ser pero levanto en sentadilla y entonces te crees élite, porque eres capaz de levantar no sé qué en sentadilla o no sé qué en press de banca, ¿no? Por eso digo que es el lugar del deportista frustrado. Porque es cuando ya no vas a llegar a nada en ningún otro deporte, es ahí, ¿no? Y entonces creo que es el sitio en el cual mucha gente se identifica con esa parte del guerrero, de luchar la batalla, de demostrar tu capacidad, tu hombría, tu no sé qué, tu tal y cual, ¿no? Y creo que esa parte de trabajo interno es importante porque hay matices de grises. Hay gente que dice, el que va al gimnasio es porque tiene poca autoestima y tiene complejos y no sé qué. Y en cierta medida puede ser que haya una parte que sea cierta, pero lo que no están mirando es el que va al gimnasio es el que tiene eso y está intentando lidiar con ello y está intentando mejorarlo, no el que tiene eso, porque a lo mejor tú también lo tienes en el sofá de tu casa y sin embargo estás comiendo ancho. La diferencia es que este otro tío dice, me quiero mejorar a mí mismo. Para mí el que va al gimnasio es una persona que se quiere mejorar a sí mismo en ese ámbito de la vida, tal vez en otros. El que lee mucho sobre lo que sea, pues se quiere mejorar a sí mismo en ese ámbito de la vida, ¿no? Pero para mí es una persona que quiere mejorarse a sí misma, sacar una mejor versión de sí misma. Y eso siempre es positivo. Ahora bien, cuando entras en ese punto en el cual asocias tu valor como persona a tu capacidad de hacer algo en el gimnasio o en cualquier otro ámbito de la vida, entonces entramos en terreno pantanoso. Totalmente, además es muy fácil que se te vaya, muy fácil. A mí aquí hay dos puntos, ¿no? Uno es el hecho de que lo bonito, ¿no? De que Edu haya conseguido la posibilidad de superar su barrera de dolor lumbar o de estar superándola todavía, ¿no? Que no lo sabemos, ¿no? Pero sí, pero en la fuerza yo creo que sí, ¿no? Porque es yo traspaso, ¿no? Esta barrera, este límite de poder hacer este ejercicio o estos ejercicios que antes me daban dolor y ahora puedo hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero lo bonito de todo esto es que a día de hoy ha cambiado su forma de entrenar porque le interesa para otro tipo de aspectos de su vida, porque a lo mejor probablemente dentro de 15 años, que es lo que me parece a lo mejor más bonito incluso, pueda decir, pues en 15 años vuelvo a entrenar fuerza con mi hija en el gimnasio, con mi hijo tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y no tengo nada que me impida realizar este tipo de ejercicio. Lo hago ahora porque quiero, pero no lo hago o dejo de hacerlo porque me falta masculinidad o varonilidad o porque tengo dolor y no quiero hacerlo, ¿no? A mí lo guay de esto es que Edu ha conseguido, que lo pueden conseguir muchísimos pacientes con dolor, es el hecho de decir, tengo la opción de hacer esto porque he superado esto y me encuentro bien y con capacidades para hacerlo, pero también puedo no hacerlo porque me interesan hacer otro tipo de cosas en mi vida en función del momento en el que estoy.
y dentro de X volver a retomarlo. Eso es lo que me parece guapísimo. Pero ¿sabes qué pasa? Todo eso normalmente viene por un catalizador, ¿no? O varios catalizadores. Para mí un catalizador este año de eso ha sido, estuve en Dubái un mes y luego fui a Suecia. Cuando llegué a Suecia, hubo un par de días que no pude ir al gimnasio porque el gimnasio estaba a 45 minutos en coche, no coincidía, no sé qué. Vale. Y la familia de mi novia pues tiene ahí unos terrenos, unos bosques y tal y cual, y pues tiene una casa con un jardín enorme fuera, que digamos es parte del terreno este, pues que lo han ajardinado y tal, ¿no? Y con una valla. De hecho, subí un vídeo en Instagram saltando esa valla, y ahora os voy a decir por qué digo esto. Me encuentro con que no puedo entrenar, y estoy ahí y me estoy aburriendo, estoy ahí fuera, y estoy haciendo un poco el mono, ¿no? Y me pongo a hacer una voltereta lateral, y de repente o sea, yo hice gimnasia deportiva cuando era pequeño, sigo pudiendo hacer una voltereta lateral, pero los aductores cuando la hago se me estiran un poco, ya me falta flexibilidad para esto, o sea, la hago pero noto ahí, o la muñeca, yo podía hacer el pino antes de todo, podía andar haciendo el pino un minuto, y de repente, o sea, me pongo a hacer cosas que hacía cuando era más pequeño, cuando era o más joven o tal, y era más atlético, y me doy cuenta de que me está costando hacer más, y de repente digo, ¿puedo saltar esa valla? De repente me entra el en la cabeza, ¿no? Porque estamos jugando, estuvimos pegando con unas bolas de golf y una bola se fue al otro lado de la valla. Entonces digo, ¿doy la vuelta o la salto? Y digo, ¿puedo saltar esa valla? No podía apoyar la mano porque por cómo estaba era un poco inestable, tenía que saltarla por encima, ¿no? Como si haces un box jump. Y no lo sé si puedo o no puedo. Me entra la duda, y al final voy, lo hago y la salto, ¿no? Y a partir de ahí ya la salté otras 10 veces, porque ya eran, vale, ya puedo hacerlo. Pero incluso a la hora de aterrizar en el suelo, los tobillos, y tengo la sensación de que a lo mejor no puedo sprintar al 100% si quisiera sprintar porque probablemente me hiciera daño si sprintase al 100% ahora, sin más, sin calentar, sin no sé qué. Y de repente me di cuenta de una cosa, ¿no? Que es, ¿de qué me sirve levantar 130 o 140 kilos en press de banca en el gimnasio si no soy capaz de hacer un puto sprint sin hacerme daño? Si no soy capaz de saltar esto, si no soy capaz de... Digo, porque el día de mañana cuando quiera jugar al tenis o al baloncesto o al fútbol con mis hijos, va a dar igual lo que puedo hacer en press de banca. Entonces, o bien complemento muy bien el tema de lo que quiero hacer en el gimnasio, mis metas, digamos, de fuerza y de tal y no sé qué, o de masculinidad, por decirlo de alguna manera, con otro tipo de entrenamiento que me mantenga capaz y hábil a lo largo de los años, o lo que estoy haciendo es decorar muy bonita una casa que si sopla el viento se va al suelo. Y esa fue un poco la sensación que yo tuve, ¿no? De decir, tío, muy fuerte para en esta cajita pequeña que es el gimnasio, que son estos movimientos, que tal, pero muy frágil o muy poco hábil fuera de esa cajita, cuando yo he sido una persona que ha hecho todo tipo de deportes a alto nivel, o sea, es decir, que viniendo además de ese background de, tío, que yo he sido muy atlético. ¿Qué ha pasado? Y entonces ahí fue ese punto de realización, ¿no? Cuando dices Paco de los 15 años fue ese punto de, estoy a tiempo de corregir esto. Pero si lo voy dejando va a ser más complicado. Para mí parte de esto ha sido también el viaje de los últimos 2, 3, 4 años de retomar las artes marciales. Yo hice taekwondo muchos años, luego hice kickboxing y en los últimos años está haciendo muay thai, boxeo. Y ahí me he dado cuenta de, claro, cuando tú haces mucho trabajo bilateral y en el cual lo que se trata es de estabilidad, rigidez, estar bien anclado al suelo, movimientos dinámicos como los del muay thai, de repente te falta equilibrio. Porque no sabes bien transferir peso de una pierna a la otra, de una parte del cuerpo a otra, movimiento de torsión, lo que sea, y de repente eres como Robocop. Y dices, ¿de qué me sirven esas piernas fuertes si no soy capaz de pegar una patada fuerte, por ejemplo? O de saltar, es decir, me sirven para levantar peso, pero si no soy capaz de saltar, de sprintar, de pegar una patada, pues vaya mierda de piernas, ¿no? O de subirte a una tabla de surf, no lo sé. Entonces, estos últimos años tuve ese tema ya con el Muay Thai, con el boxeo y tal y cual, fue un poco trabajar dentro de esas disciplinas, esas características de coordinación, de equilibrio, tal, no sé qué. Pero a raíz de esto que os digo de cuando estaba en Suecia, fue en plan, ¿y si no solo trabajo esas características dentro de determinadas disciplinas deportivas, que es dentro de una cajita, igual que está la cajita del gimnasio, la cajita del Muay Thai, pero intento trabajar de una forma más holística todo mi entrenamiento, coordinación, equilibrio, movilidad, flexibilidad, fuerza en nuevos rangos o sea, ganar más rango de movimiento y luego trabajar la fuerza en ese rango que he ganado? Es decir, ¿y si vuelvo a ser más completo y más atlético, aunque eso implique que sea destaque un poco menos en este pico en concreto? Es decir, tú tienes, imagínate, fuerza, coordinación, equilibrio, cardio, Tú puedes ser una absoluta máquina en cardio, pero probablemente eso implique que no seas una absoluta máquina en fuerza. Es difícil, por mucho tiempo y mucho le tienes que dedicar a nivel de recuperación, todo, ¿no? Vale, entonces, ¿y si, como hablamos mucho en Alberto y yo, o en Izos Podcast del tema del diamante FIFA, ¿no? De distintas características. ¿Y si en lugar de buscar el 99 fuerza o el 90 fuerza, me conformo con un 75 fuerza, pero le doy un 75 coordinación, un 75 equilibrio, un 75 movilidad? Y eso me permite hacer este tipo de cosas dentro de 10 o 15 años. Y aquí una cosa, Edu, que quiero ligar, ¿vale? Porque una de las cosas que quizás más nos unen, cada vez también puede ser una de las cosas de una virtud, pero también posiblemente de nuestros mayores defectos, es la autoexigencia. Y eso lo quiero ligar con
otra cosa muy importante cuando se tiene dolor, que es pedir ayuda. Cuando una persona es muy autoexigente, cree que puede hacerlo todo por sí mismo y también es de muy valiente, ¿no? Ese pedir ayuda. Yo recuerdo una conversación que tuvimos, que me acuerdo que te llamé por una cosa del libro, demás y eso, que fue por una chorrada y al final acabamos hablando 2 horas y media por teléfono y fue un poco esa pedida de ayuda sin buscarla y eso, ¿no? Entonces, y una de las preguntas que tenía aquí apuntada es, cuando en ese mayor problema, identifícalo si quieres con la hernia, con lo que sea, ¿no? En tu mayor problema o momento más doloroso, ¿necesitaste de ayuda para solventar tu problema? Y en caso afirmativo, ¿qué fue lo que te hizo a ti ese pedir ayuda y cómo lo solventaste? ¿Lidiando con ese, lo que hemos dicho, autenticidad y ego? ¿O cómo fue? Para mí, cuando empezó la hernia, bueno, o sea, yo me levantaba por la mañana con la espalda completamente, o sea, me levantaba, o sea, doblado perdido, que decías, o sea, es como si tuviera un hueco en un lado del abdomen. O sea, literalmente, o sea, mi espalda estaba completamente, tenía el cuadrado lumbar completamente contraído, tenía el piramidal contraído de un lado, o sea, tremendo, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dije, ojo, que esto a lo mejor no es una contractura. O sea, fue en plan, yo al principio era como que soy de los de, lo dejo pasar, y a un momento tengo que ir al médico, ¿no? Voy al traumatólogo, no sé qué, me hacen la resonancia, tienes 2 hernias, pim, pim. Y el traumatólogo me viene a decir que tengo la espalda un tío de 50 años, que no voy a poder volver a hacer esto, lo otro. Y esto yo creo que os lo he comentado. Yo me fui a Madrid unos meses, yo no vivía en Madrid en ese momento, me fui a Madrid unos meses solo porque había un fisioterapeuta allí, que es el hijo del padrino de mi hermano, es decir, son amigos de la familia de toda la vida y tal y cual, que me había tratado previamente y que yo quería que me tratase él. Y quería que me tratase él porque confío en él como persona y como profesional. Y fue una persona que desde el minuto 1 me dijo, o sea, me dio luz al final del túnel. Me dijo, desde el minuto 1 me dijo, puedes seguir entrenando. De momento, evita esto, esto y esto, porque va en contra del trabajo que intento hacer aquí contigo. Es decir, si yo intento relajar esta zona y tú vas y le metes más tensión a esta zona en este momento, pues no me estás ayudando a mi trabajo, ¿no? Pero me dejó muy claro al principio en plan, mira, seguramente el dolor que sientes no es por la hernia. Es por la mega contractura que tienes montada aquí, 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 porque tu cuerpo intenta protegerte de esa hernia. Ese dolor, en cuanto relajemos toda esta zona, que tiene que ver, pues, un poco la convicción que tú tengas, el trabajo manual, te ayuda sobre todo a tu... O sea, es un poco efecto placebo también, pero me vino a decir un poco en plan, o sea, lo que tenemos que hacer es que tu sistema nervioso central deje de estar a la defensiva con esta situación y un poco relajar la situación, antifragilizarte. Dejar de entrenar no te va a ayudar. O sea, seguir entrenando y seguir estando fuerte y seguir pensando que puedes entrenar te va a venir bien a todos los niveles, ¿no? Y lo que me dio ahí ese punto, ese hombre, Ignacio, para los que vivís en Madrid, Ignacio Cristina, le podéis encontrar en Majadahonda, en la clínica Liceum, si sigue trabajando ahí, creo, no lo sé. Fue ese punto de antifrágil, ¿no? Decir, oye, tío, que no estás hecho de cristal, ni te vas a partir, ni tal. Simplemente tenemos que ser estratégicos respecto a tu recuperación, tenemos que ser inteligentes y tienes que, entender que hay determinados pasos, porque ahora mismo lo que ha ocurrido es que tus capacidades de recuperación para determinados ejercicios se han disminuido mucho por la situación en la que estás y entonces hay que adaptar esas demandas a las que expones a tu cuerpo poco a poco hasta que esas capacidades se recuperen. Porque yo, por ejemplo, era un tío con una fuerza abdominal tremenda, o sea, podía hacer ejercicios de estos de todo tipo de abdominales, de estos de circo, y de repente hago una plancha 20 segundos y se me contrae hasta, no soy capaz de hacer una, o sea, claro, todo mi cuerpo shutdown, ¿no? Y un poco lo que el tío me hizo entender fue un poco esa parte de oye, tío, es normal, no pasa nada, hay un proceso, pim, 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 pam. Luego pasan los años y vuelvo a entrenar normal, Vuelvo a entrenar fuerte, de hecho, a raíz de la conversación que tuve con vosotros en Sevilla, vuelvo a entrenar fuerte el año pasado y un día, estaba haciendo Hatfield Squats, pues creo que eran con 140 y pico kilos, y luego una serie de 20 con 105 con 100 kilos. Enviaste vídeo, de hecho. En la serie de 20, y en la serie de 20 me hice daño. Bueno, después de esto, además de eso tenía luego paseo del granjero, o sea, un entreno duro de pelotas, ¿no? Programado por Josh Bryant, que es amigo, mentor y ha sido entrenador mío durante mucho tiempo, uno de los mejores entrenadores de fuerza del mundo. O sea, no es en plan porque a mí me diese por meter ahí ejercicio, sino... ¿Qué ocurre? El problema que tuve la primera vez que me dio un trayazo, después de años, y eso fue un poco lo que me asustó un poco, fue porque haciendo las Hatfield Squats a reps tan altas, era imposible mantener la rigidez y la estabilidad en la zona, porque empiezo a respirar muy profundo, lo que hace que mi columna se mueva arriba y abajo, y entonces pues extiendo y flexiono el lumbar con una carga encima, que mi cuerpo no podía hacer eso con esa carga encima. Y eso, o sea, no fue el problema de hacer 20 repeticiones con ese peso, fue el problema de no era capaz de mantener la estabilidad durante 20 repeticiones porque por cardio empecé a respirar con la barra encima y entonces eso es lo que me hizo daño, ¿no? De repente, pum, un trayazo al día siguiente, además estoy en el cuarto baño, me levanto
voy a lavar las manos. Y me quedo, pero doblado, perdido. Le mando un audio a Álvaro, oye, tío, me ha pasado esto, no sé qué, pim, 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 pam, ¿no? Y Álvaro me dijo, en plan, tío, simplemente las demandas que le has impuesto a tu cuerpo superan las capacidades que tienes ahora mismo, vas a estar desde 48 a 72 horas jodido, fase aguda, bloqueado, si todo va bien, a partir de ahí volverás a la normalidad. Estos días sigue haciendo ejercicio, pero con muchísima más tranquilidad y tal y cual, y cuando luego ya estés recuperado en 3 días, no vayas a tope desde el principio, ve al 70%, un poco guíate por las sensaciones, pero no te preocupes que esto no es que tu hernia, porque mi sensación fue, no me había sentido así en 5 años, en 4 años, o tú vuelvo a estar ahí. Y fue en plan, no, que esto van a ser 3 días y volver a la normalidad. Y así fue. A los 2 meses me volvió a pasar otra vez, por de nuevo, otra vez exceder demandas, me volvió a pasar, y a las 3 semanas después me volvió a pasar estando en Dubái. Y yo creo que también tuvo que ver con estar pues, mucho tiempo sentado en el avión, no sé qué, luego al día no sé qué, vale. Pero para mí fue importantísimo esa conversación con Álvaro, en la cual me dice, oye, tío, que no te has vuelto a meter en otro túnel, que estos son 3 días. No has vuelto a entrar en un túnel en el cual no sabes, o sea, tienes que ver la luz al fondo y otra vez vas a estar que no te puedes mover y no sé qué. No te vas a poder mover 3 días. Cada día. Porque poco a poco vas a ir moviéndote cada vez más, pero a priori vas a estar bien. Y eso es fundamental porque ahí hay una parte de autosugestión tremenda. O sea, si yo en ese momento creo que he vuelto a donde estaba hace 5 años, probablemente hubiera vuelto a donde estaba hace 5 años porque mi propio sistema nervioso de ese miedo y de esa frustración hubiera hecho que todos esos músculos volviesen a esa contracción, no sé qué, cuando en realidad, pues gestionándolo mejor a nivel emocional, podía ser algo pasajero, ¿no? Realmente. O sea, Álvaro, una cosita. Me parece que estás desconectado, tío. ¿Sí? A mí me parece como desconectado. De hecho, tu gráfica de sonido no se mueve nada. Yo ahora mismo estoy hablando y sí se sale, ¿no? Bomba de humo. A mí es que me ha salido. O sea, te has desconectado del servidor y te has vuelto a conectar con éxito. Si ahora en el sonido se ve la gráfica, se le ve hablando, pero yo ni le veo ni le escucho. Aparece, yo sí te escucho, pero aparece desconectado, tío. ¿Y qué puedo hacer? Pues, no sé, salte y entra otra vez. Si quieres, acoto un poco esto mientras Álvaro intenta volver a entrar, que es, para mí ha sido fundamental en el proceso de mis hernias 2 cosas, ¿no? Y es en este caso encontrarme con profesionales que por su lado humano me han ayudado a lidiar con esa gestión del dolor emocional, ¿no? En este caso, primero Ignacio Cristina cuando estaba en Madrid, y luego la conversación que tuve con vosotros en Sevilla, y luego cuando hablé con Álvaro por audio cuando me pasó esto, ¿no? Porque fue un poco... necesitas que una persona a la que tú respetas profesionalmente te trate como una persona, no como un número, y te dé esperanza y entendimiento. Porque el tema es, si yo confío en ti profesionalmente y tú me dices que no voy a poder moverme en 10 años, obviamente ya me estás generando una situación en la cual estás cambiando mis creencias y mis creencias pueden cambiar lo que está ocurriendo realmente, ¿no? en mi cuerpo. Sin embargo, si yo confío en ti profesionalmente y lo que tú me das es apoyo, comprensión y una explicación lógica de lo que está ocurriendo y esperanza de, oye, tío, que no eres de cristal, que no pasa nada, esto ocurre por esto, por esto y por esto, y es hacia ahí, hacia dónde vamos, ¿no? Pues al final lo que me estás generando es precisamente esa... por un lado esperanza y por otro lado ese confort, por decirlo de alguna manera, ¿no? El de no sentirte desamparado, de no sentirte... ¿Por qué me pasa esto a mí? Y otra vez, y no sé qué. Pues te ha pasado por esto, por esto y por esto. Tienes solución, no te preocupes. Adapta tu entreno y ya está. Vale, yo aquí quiero sacar dos puntos que me parece interesantes, y uno es que algo que recalco muchísimo, tío, a mis pacientes es, primero, reducir en la medida de lo posible cualquier tipo de incertidumbre. Es decir, porque al final la incertidumbre, el desconocer y el miedo que te genera el no tener esa predicción o tener una mala predicción a futuro corto, es lo que te hace enfermar más, ¿no? Que se entienda, ¿no? La palabra enfermar más, ¿no? Eso por un lado, y eso al final es lo que hizo Álvaro contigo, ¿no? Gestionar un poco esa incertidumbre, decirte la realidad, ¿no? de la situación,
y sobre todo contarte expectativas realistas, ¿no? Que muchas veces siempre nos encanta, ¿no? A la gente que tiene dolor decirle, pues mira, pues vamos a hacer esto, porque si hacemos esto vas a recuperarte en tal y cual, o si le metemos esta máquina va a hacer tal y cual. Oye, tío, no, expectativas realistas. Tú tienes que valorar directamente a la persona, cómo viene, en qué situación está, cuánto de insegura está y cuánto miedo tiene, y a partir de ahí generarle una expectativa realista como en cualquier ámbito, ¿no? No solamente en el dolor, ¿no? Y eso me parece algo súper fundamental para comenzar un proceso adecuadamente, ¿no? De este tipo. Y luego... dime. Hay una cosa que has dicho al principio con el tema del dolor emocional y dolor físico, ¿no? Y yo creo que cuando tú a una persona le dices al principio, en este caso, ¿no? Le das a entender que está muy jodida, le estás generando más estrés que de por sí le va a generar una peor reacción a lo que le ha pasado, ¿no? Es decir, lo que ha pasado ya ha pasado, pero creo que lo que es fundamental es esa parte en la cual el profesional médico te ayuda a gestionar la situación lo mejor posible para no empeorarla, porque la gestión emocional, al final la gestión emocional está completamente ligada a tu sensación y tu interpretación de este dolor y cómo lo estás viviendo. Entonces, si tú lo interpretas como un evento tremendamente malo y como que no te vas a recuperar y como vuelves a tal, seguramente a nivel físico también te sientas peor. Y entonces creo que esa gestión es fundamental. Es que de hecho esa gestión es puro sistema nervioso central. Y el segundo punto que yo quería comentar, que es como un inciso, ¿no? Y me parece súper importante, y que yo también lo recalco mucho con los pacientes, el nuevo concepto de dolor es, el dolor no tiene por qué estar asociado a daño real, ¿no? Pero sí a una bajada importante o una deficiencia importante de tus capacidades. Y realmente esto no es tan así, porque la persona sigue teniendo esa capacidad de poder levantar X. Es decir, las estructuras, al final estamos hablando de que tiene memoria, ¿no? Igual que el cerebro. Entonces, es capaz de superar, ¿no? Esa capacidad. Otra cosa es el impedimento que se tenga por hacer esa cosa concreta y específica cuando tú tienes dolor. Es decir, el que tú te veas y consideres que no puedes hacerlo es mucho más determinante que la propia capacidad del tejido, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo... O sea, yo entiendo... perdona, Paco. Entiendo que con esto, o sea, igual que, por ejemplo, un powerlifter de élite, en todas las cosas lo que entrena es, tu cuerpo tiene una serie de mecanismos de protección que no permiten que levantes barbaridades de peso, en base a si tus músculos son capaces de levantarlo, pero tus tendones y ligamentos se podrían romper al levantar ese peso, tu cuerpo no te deja levantarlo. Entonces, hay mecanismos por los cuales, a nivel de entrenamiento, tú puedes desensibilizar eso para que te permita levantar más peso a medida que tal. Y esto me imagino que es lo opuesto, ¿no? Es decir, las estructuras pueden levantarlo, pero hay unos mecanismos de protección que dicen no, ahora no. Cuando tienes dolor, exacto. Eso es. Entonces mucha gente lo achaca a, no, es que me han dicho que no tengo capacidad, tengo que volver a recuperar la capacidad de que mis cuádriceps, mis lumbares, mi tal y cual, ¿no? Y eso realmente no es así. De hecho, el otro día yo tuve una paciente, ¿no? Que lleva 6 meses sin hacer un peso muerto, es una chica, de hecho es fisio además, ¿no? Con 60 kilos, ¿no? Y simplemente en 2 sesiones volvió a recuperar y a levantar esos 60 kilos después de 6 meses sin hacer peso muerto directamente, ¿no? Entonces tú te pones a pensar y dices, coño, no es un problema de capacidad, no es una cuestión de que el tejido no pueda, ¿no? O sea, coger esa demanda, ¿no? O asumir esa demanda, sino es un impedimento real de que su sistema nervioso está, entre comillas, ¿no? En contra de realizar esa labor por aumento de la sensibilidad, por el miedo que tú tengas, la impresión que tengas de amenaza, ¿no? Y de inseguridad al hacer eso. Ese es el mayor impedimento y el mayor limitante y lo que más te bloquea a la hora de coger X cantidad de peso. Pero estamos confundidos en que el tejido no puede soportar esa capacidad que tú ya cogiste previamente hace X. Otra cosa es que tú estás acostumbrado a levantar, ¿no? Por ejemplo, 30 o 40 kilos y ahora te quieres meter 90 o 100 kilos de un tirón en peso muerto. Entonces, ahí estamos hablando puramente de capacidades y demandas reales, ¿no? Esa es la cosa. Y yo quería puntualizar en eso porque me parece súper importante, ¿no? Por ejemplo, otro ámbito sería cuando tú haces un sprint, ¿no? Una carrera o lo que sea. Cuando tú tienes dolor de rodilla, ¿no? O has tenido un latigazo, o has tenido una rotura de fibra, realmente tú tienes la capacidad de poder hacer ese sprint nuevamente. Ahora,
lo que necesita es un proceso de adaptación, sobre todo a nivel de sistema nervioso, a nivel de sensibilización y a nivel de protección, para volver a repetirlo. Pero las capacidades no se pierden tan fácilmente como decir yo estoy a un 80 o un 100% de mis capacidades y cuando tengo dolor estoy en el 15, ¿no? O en menos incluso, ¿no? Y eso sí me parece importante porque al final el mensaje que entiendo o veo que se está dando es ese, ¿no? Oye, si tienes dolor, tienes que hacer una readaptación porque tus capacidades han disminuido muchísimo, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? Hay otros mecanismos, sobre todo del sistema nervioso, que es lo que te impide, ¿no? De volver rápidamente a recuperar esas capacidades. Ese sistema nervioso que es el gran malentendido o el gran incomprendido, ¿no? Que yo creo que ese es el tema, ¿no? Que no acabamos, por lo menos hablo a nivel de no sé, los profesionales del dolor, los profesionales médicos, pero sobre todo la gran población, la población general, no entender bien lo que es el sistema nervioso central, cómo funciona y cómo lo puedes afectar tú con determinadas gestiones que hagas de lo que te ocurre en el día a día, ¿no? Es decir, si alguien explicase, o sea, creo que es fundamental esa labor de transmitir a la gente, y en este caso el profesional con cada cliente o cada paciente que tiene, si le explicase bien en plan, oye, esto es lo que está ocurriendo, para que si esa persona lo entiende y no se genera esa incertidumbre y probablemente no se genere ese miedo, y ese miedo que no se genera es lo que le ayude a interpretar mejor la situación y recuperarse de ella a mayor velocidad, con menor trauma, ¿no? Y menor trauma asociado también a futuros, me refiero, porque también ese es uno de los problemas, ¿no? Ya no solo a qué velocidad o cómo te recuperas en el momento, sino el trauma que tienes ahí asociado que te puede hacer recaer en un futuro porque tu sistema nervioso central reconoce ese trauma en situaciones futuras de lo que tuvo en el pasado, ¿no? Unido todo esto, porque el sistema nervioso, claro, no va solo. O sea, va a estar asociado con el sistema inmune, con el sistema endocrino. Todo es una segregación de factores hormonales y todo en ese proceso de dolor súper interesante, ¿no? Porque al final el sistema inmune es súper importante aquí, ¿no? Porque es lo que nos protege realmente, ¿no? Así que, yo qué sé, es que este tema me parece súper interesante y quería o necesitaba esa aclaración. Sí, pero lo peor de todo, tío, tú le puedes pegar mal a la bola, tío, pero no puedes ser tan antiestético jugando, tío. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es como si estuviese... una foto que parezca que sabes, ¿no? Claro, tío. Hay que aparentar muchísimo en este tipo de cosas. Sí, aunque le pegues como el culo, ¿no? Pero tú eras como si tuvieses una barra de press banca de 15 o 20 kilos, cogías, ¿sabes? Pegándole a la pelotita del gol, tío. Un bate de béisbol y que de hecho que le he dado, pues yo era igual. Mi intención, tío, era darle a la... Yo tengo un amigo que es lo que dices tú con esas cosas, ¿no? Es en plan, que el tío al pádel juega normal, o sea, ni bien ni mal, normal, pero es muy posturitas, tío. O sea, si tú le pillas una foto o un vídeo en el cual no veas hacia dónde va la bola, o sea, solo le ves a él pegándola, parece al pádel. O sea, ¿Se llama Paco Mateo? ¿Se llama Paco Mateo? Porque mira, escúchame. Lo más postura no, del mundo a ver, picha, tú hay que decirlo. Yo tengo cierta soltura para gran cupo de deportes, ¿eh? No me manejo mal del todo, ¿eh? No soy excelente, ¿no? En ninguno, pero bueno, no más. Pero de hecho hay un vídeo, tío, en Instagram, ¿no? De esto de los reels y tal, un chaval jugando al tenis que habla sobre la perspectiva, ¿no? De la imagen, ¿no? Y sale el tío pegándole unos zambombazos que tú lo ves, que dices, tío, este tío maneja que te cagas, ¿no? De bien, ¿no? Y luego cuando coges la otra perspectiva de a dónde coño va la bola, o sea, la bola va saliendo de la pista, pero Eso lo he dicho yo. Es buenísimo. Y tú lo ves al tío, pa, de seguida, ¿no? Y es como dice, hostia, el cabrón maneja, ¿no? Y luego coge la otra, tío, y las bolas toman por culo cada uno. Ni una dentro, de hecho. No ha jugado al tenis en su vida, Julio. De luego, tío. A ver, voy a ponerme serio. Espera. ¿Palmadita? No, si esto lo metes dentro. Pero claro, venga, vale. No sé. Lo metes ahí random, en plan, estamos hablando de no sé qué y de repente... Claro, o sea, estamos hablando de las capacidades... No, tú ya, te entiendo. En este momento... Te entiendo, Alvarito. En este momento se cortó y volvimos luego... Y dices, 5 minutos más tarde, y ya lo pone. A ver, con esa voz. Serio. Exacto, poniéndome serio. Yo no soy padre, ¿vale? Que sepas. Que sepa. Y de hecho, mi única experiencia con los niños y más cercana fue al principio de todo, cuando Paco vivía aquí en Sevilla con mi hermana y eso.
y tuvieron la genialidad idea de primera vacuna al niño, ¿quién se la va a tragar? Su tío. Entonces, todo eso que habéis hablado de despertarse por las noches y demás, bueno, y de sentirte impotente y demás, me pasó con él. De hecho, yo dije, tío, ¿qué coño hago para que Pepe deje de llorar, deje de sudar? No, dale a piretar. Pues más a piretar que le daba al niño, el niño seguía. Simplemente, pues, estar. Pero hubo un momento en el que yo, además que yo se lo comenté a Paco, y tío, me sentí fatal porque tenía ganas de gritar y decir, ¿cómo coño funciona esto y qué coño se hace? Porque no sé nada, ¿no? ¡Cállate ya, Entonces, niño! claro, entonces llegó un punto en el que, hablando un poco, ¿no?, de lo que hemos comentado al principio del podcast, ¿no?, de la importancia de la comunicación en pareja, además, ¿no?, y de los propios instintos masculinos y toda esa pérdida de masculinidad. Bueno, los quiero ligar un poco, no sé cómo lo voy a hacer, pero los quiero ligar un poco a el políticamente correcto, el wokismo y la sensación que yo llevo teniendo desde hace quizás el último año sobre todo, que hoy día parece ser que por todos los errores que se han cometido en el pasado, que creo que aquí todos, lo quiero dejar claro, estamos de acuerdo de los estragos que ha causado el machismo y demás y que no los defendemos, pero bueno, ahora lo vemos, parece ser que hoy día, por ser un hombre, te debes de sentir mal por los privilegios que ostentas en esta cultura, y veo también a la vez una pérdida de masculinidad, de no defender ciertas cosas por el hecho de ser hombre, por miedo a lo que te puedan decir. Y es una cosa que me preocupa mucho porque al final se está trasladando también a un problema de gestión de problemas emocionales de las personas que pueden incluso, bueno, personas, sobre todo hombres, que pueden incluso seguir fomentando más el problema que ya hay y lo que se ve, como tú has dicho, en el gimnasio. Al final es decir, bueno, pues como no puedo hacer eso, me voy al gimnasio a reventarme, a demostrar mi valía, a demostrar mi hombre, porque entre hombres, que es donde puede ser, una especie de club de la lucha. Y al final creo que va a derivar en más problemas de salud mental de los que ya hay. O sea, si antes ya era más frecuente en mujeres y eso y demás, es que ahora yo al menos lo estoy viendo en consulta muchísimo y lo veo que es por esa pérdida de masculinidad. Y de hecho, con Maca, la psicóloga y eso y demás, se lo comenté un poco así por encima y tenemos esa conversación pendiente porque es algo que a mí personalmente me está preocupando. O sea, porque lo estoy viendo muy frecuente. Entonces, como yo sé que Edu no tiene pelos en la lengua y sé que estos temas le gustan, Edu, ¿qué opinas del hecho de que hoy día parezca que por ser hombre te debes de sentir mal? Yo creo que hoy en día hemos entrado en un punto en el cual se habla mucho de la masculinidad tóxica, pero realmente vivimos el polo opuesto, que es el de la feminidad tóxica, ¿no? El de si eres mujer tienes razón porque eres mujer. Si eres mujer y dices que lo que ha pasado es esto, ha pasado eso porque eres mujer, ¿no? Lo vemos con las leyes estas de biogen y todo este rollo que no es... Que de nuevo son leyes que incluso vulneran la Constitución, que dice que no deberías de ser discriminado por raza, religión, sexo, etcétera, ¿no? Y sin embargo, los hombres están siendo discriminados a día de hoy legalmente con algunas de las leyes, ¿no? De si una mujer dice que un hombre le ha hecho no sé qué, no hay ni que demostrarlo, el tío de momento se va al calabozo, lo va a ver, no sé qué. Vale. Entonces, creo que el tema es. Hemos avanzado mucho respecto a generaciones anteriores en el tema del machismo y demás, sin duda. Pero el problema es que nos lo estamos llevando al otro polo, ¿no? Cuando hablamos de los grises, los blancos, los negros, entonces nos estamos yendo a un polo en el cual todo lo que sea masculino, no masculinidad tóxica, masculino, se empieza a ver mal. Esto lleva a una generación de hombres jóvenes, sobre todo a día de hoy, a intentar, digamos, enterrar esa masculinidad o no mostrarla por miedo a ser juzgados o por miedo a ser llamados neandertales o por miedo a ser llamados machistas o por miedo a lo que sea, ¿no? Cuando hay una parte que es inherente al hombre de la masculinidad, de la necesidad de ser dominante. No hablo de dominante hacia la mujer, sino de dominante en general, ¿no? En el deporte, con otros hombres, con no sé qué, con tal igual. De ser asertivo, ¿no? Al final los hombres, por regla general, solemos ser más asertivos, unas tendencias a lo mejor más dominantes. Y luego más, en inglés sería disagreeable, ¿no? Es decir, los hombres suelen ser más, tienden más a la discusión, a no estar de acuerdo o lo que sea, ¿no? Esto, Al hay debate. una cosa que creo... Sí, y a tener menos miedo a la confrontación en este sentido, ¿no? Eso es. O a estar más cómodos en ella, más que tener menos miedo. Entonces, creo que hay una parte que nos estamos perdiendo y es que se habla mucho de eso, del hombre, la mujer, esto, otro, pero luego cuando hay una guerra, por ejemplo, mira, Ucrania, ¿quiénes se han quedado en el frente? Las mujeres y los niños han salido del país. Todos los hombres de 18 a 45 años se han quedado luchando por su país. O sea, es decir, somos muy
pro feminismo y pro somos iguales hasta que las tornas se vuelven un poco complicadas y entonces, porque es natural querer proteger a las mujeres y los niños, es completamente natural. Y es natural por parte del hombre y es natural por parte de la sociedad. Pero lo que no se puede hacer es atacar al hombre por ser hombre, pero luego, ¿quién te construye los edificios? ¿Quién te Yo construye aquí las sí quiero carreteras? hacer Porque la gran un mayoría son inciso. hombres, los que están poniendo el asfalto en las carreteras, construyendo los edificios en las obras o yendo a la guerra. Eso es, pero yo aquí sí quiero hacer un inciso porque siempre se tiende a visibilizar muchas veces una minoría y generalizarlo. Y es cierto que ha habido mujeres que por propia iniciativa han decidido meterse en el ejército e ir a la guerra a luchar. Y eso salió en las noticias, porque claro, es Sí, novedad, pero no es lo general. O sea, eso también no, quiero que... pero lo eligieron. A los hombres no les dieron Claro, elección, ¿eh? A los hombres fue de ahí 18 es a donde voy. 45, no sales del país, te quedas aquí Ahí a es donde jugarte la voy. vida. Que una No cosa puedes es elegir. tu elección y otra cosa es en contra de tu voluntad por el hecho de ser hombre. Tienes que ir porque es lo que toca. Y tú no has cogido un arma en tu vida, no tienes formación sobre guerra ni en tu vida y ahora en contra de tu voluntad, por el hecho de ser hombre, te toca. El mayor problema que veo con todo esto son dos. Uno es en esta cultura del clickbait y de conseguir clics y de conseguir polémica y tal y cual, se está enfrentando al hombre con la mujer y de hecho a nivel político hay muchos chiringuitos en torno a esto, porque generan pues, muchos puestos de trabajo, muchas asociaciones, mucho dinero de impuestos que va a eso, por el enfrentamiento social entre el hombre y la mujer, ¿no? Cuando el hombre y la mujer no tendrían que estar enfrentados, de hecho es una unión que es lo que genera la familia y la sociedad, ¿no? Eso lo primero de todo. Lo segundo, creo que el gran problema con este enfrentamiento es, parece que si hablas de las virtudes de la mujer estás criticando al hombre y si hablas de las virtudes del hombre estás criticando a la mujer, cuando tenemos, primero, como individuos tenemos virtudes diferentes. Y luego a nivel de género y de sexo también tenemos virtudes diferentes. Las mujeres suelen ser más empáticas, suelen tener una mejor gestión emocional de determinadas situaciones que los hombres. Habilidades sociales, por un tubo más que nosotros en cuanto a habilidades sociales. Comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que apreciar las cosas por lo que son, ¿no? O sea, tú no aprecias a un delantero de fútbol por lo bien que hace paradas, ni a un portero por los muchos goles que mete, ¿no? Entonces, el problema es cuando juzgas al portero por los goles que mete y al delantero por las paradas que hace, pues al final van a salir mal parados los dos. Y lo que estamos haciendo ahora es ese punto de revertimos la moneda, porque como durante muchos años sí que es verdad que la mujer a nivel social no se le han dado una serie de oportunidades, pues ahora revertimos la moneda y ahora se favorece a la mujer para absolutamente todo en lugar de realmente buscar esa igualdad, ¿no? Y lo mismo está pasando a cierta medida con el hombre blanco en ciertos puntos del mundo y demás. El hombre blanco ahora es malo porque no sé qué, porque tal, ¿no? Y yo lo que creo personalmente es que lo importante es la responsabilidad individual. Quién seas tú como individuo, seas hombre o seas mujer, y que te permitan expresarte dentro del marco de la convivencia social como tú seas. Hay hombres más masculinos que otros. O sea, hay un espectro, no es masculinidad, feminidad. Hay un espectro dentro de feminidad y masculinidad. Hay hombres que son femeninos, hay mujeres que son masculinas, y hay hombres que son muy masculinos y hay mujeres que son muy, muy femeninas. Obviamente, en la parte, o sea, de distribución de la campana de Gauss, ¿no? En la parte más dominante de masculinidad va a estar hombre y en la parte más dominante de feminidad va a haber mujeres. Y siempre y cuando sea dentro de un marco de convivencia social sin problemas, no sé dónde está el problema, ¿no? Hemos llegado al punto en el cual lo que toda la vida había sido ser educado, ahora es micromachismo, ¿no? El abrirle la puerta a una mujer antes de pasar. Ahora eso es un micromachismo. A mí, toda la vida ha sido educación. Pero es que, Edu, es que yo se lo abro independientemente de sea hombre o mujer o... Yo a cualquiera que venga conmigo, si yo llego primero, abro la puerta, o pasa. mujero, ¿sabes lo que te digo? Y si yo voy contigo y tú me abres es la la puerta, persona. mi instinto va a ser decirte que pases tú primero. Y vamos a estar ahí debatiendo. No, tú, pasa tú, pasa tú. Pero, No, a ver, es que también es una cosa de lógica aplastante, ¿no? Es decir, para tú entrar en un sitio, primero tienes que dejar salir, joder. O sea, te quiero decir que es como en plan, oye, no, pasa tú, ¿no? Yo voy a entrar, pero primero hay que dejar salir, ¿no? Yo creo que es una cosa aplastante y de razonamiento común, ¿no? No una cuestión de género, educación, señorío o lo que sea, ¿no? Que de hecho yo estoy muy de acuerdo. A mí me parece la elegancia y el señorío en ese tipo de cosas me parece fabuloso porque creo que son detalles muy bonitos y la gente lo o la feminidad también, de que una mujer te abra la puerta a ti y tú cojas y pases, y no por el hecho de ser mujer le digas pasa tú, sino paso yo porque estoy saliendo. Yo le diré pasa tú, igual que te lo diría a ti. Igual claro, que si tú me abres la puerta a mí, te diré, Álvaro, pasa tú, pasa. Y pasa tú. No, lo normal. Pero hay cosas que se están sacando de madre, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntaron a Nadal, esta es muy buena, ¿no? Porque se pasa en todos los deportes, ¿no? ¿Por qué los tenistas masculinos cobran más que las femeninas, ¿no? Y Nadal le dijo,
¿Y por qué las modelos femeninas ganan más que los modelos masculinos? Al final es lo que generas, ¿no? Es decir, ¿por qué los futbolistas ganan más que las futbolistas? Porque la atención que generan, y eso es todos a nivel social, se ve mucho más el fútbol masculino que el femenino. ¿Y por qué se ve más el fútbol masculino que el femenino? Porque la realidad es que son mejores. Entonces, pero es que hay una realidad biológica que se intenta negar, que no tiene ningún sentido que se niegue, ¿no? Es decir, ¿es el hombre más capaz para el deporte que la mujer en líneas generales? Sí. ¿Hay mujeres que son tremendamente capaces? Sí, pero si te vas al pico de los hombres más capaces en deporte y las mujeres más capaces en deporte, siempre el hombre va a ser más capaz porque tiene unas ventajas biológicas respecto a la mujer. Y no pasa nada. Entonces, esos hombres serán capaces de hacer... O sea, es decir, no vas a ver en fútbol femenino a alguien correr como Mbappé, o pegarle como la pega Cristiano, o saltar en el aire. O sea, y es normal, entonces a lo mejor eso pues te lleva a que no haya tanta atracción en torno a eso, ¿no? Pero mira, yo para mí, es que esto tiene al final un significado que es muy evidente, tío, y que todo esto son sistemas complejos, ¿vale? Al final es como el dolor. Siendo sistemas complejos, de una alta complejidad, que la gran mayoría, si no el 100%... desconoce, primero. Primero desconoce, luego están todos determinados por condicionantes puramente contextuales. Y que luego tienen una alta variabilidad. O sea, al final este tipo de cosas se hace muy complicado poder juzgarla, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que todo el mundo tiene una opinión personal. Pero puede ser que no sea válida dependiendo para todo el mundo. El tema del fútbol, ¿no? Por ejemplo, que ha dicho Edu. Tío, es que el fútbol es una religión. Y al final, los hombres de toda la vida han ido al fútbol para interaccionar, hacer sociabilizar. Sí, hacer cosas de hombre, beber, gritarle al árbitro, cargarte en los muertos de uno y de otro, y no pasa absolutamente nada. Claro, es puramente primitivo. Sí. Y eso se ha establecido así. Si por el condicionante biológico de la mujer, es muy probable, porque tú le preguntas a cualquier mujer, cojones, y a prácticamente ninguna le gusta el fútbol. Y ni ninguna le gusta lo que se hace dentro de un estadio de fútbol. Entonces, el mayor problema es que a nivel social estamos dando en este posmodernismo en el cual se promulga el comunismo para todo, ¿no? En el sentido de se quiere promulgar que todos somos iguales para absolutamente todo y nos intenta meter esa ideología hasta en la sopa en absolutamente todo, ¿no? Entonces, en plan, igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados, porque la igualdad de resultados es imposible. Intenta igualar las oportunidades todo lo que puedas y ya está. Es decir, si una mujer es suficientemente buena, ¿cómo se llama esta mujer? Alexia Putellas, ¿no? Es la que ha ganado el Balón de Oro femenino. Si esta mujer que juega en el Barça femenino pudiese jugar en el Barça masculino, pues que le den una plaza en el Barça masculino, pero si no está al nivel, pues no está al nivel. Quiero decir, o sea, es la mejor jugadora del mundo. Pero dentro de lo que es jugadores, hermano, hermana, hermane, no está al nivel de jugar con Messi, pues bueno, y ya está, y no pasa nada. O sea, quiero decir, o sea, pero escúchame, oportunidades, tío. Pero que te digo una cosa. No resultados. Punto número 1. El tema de la igualdad de oportunidades, que yo lo he hablado con Álvaro también muchas veces, eso también es muy complicado, porque no creo que todo el mundo... Claro. Es que es una utopía. O sea, pero igualdad de oportunidades a nivel social puedes intentar igualar las oportunidades que se dan desde un punto de vista legal, o sea, de cara a la ley, sí, para todo el mundo puedes igualarlo, pero obviamente ya no, tú puedes hacer una casa con más o menos dinero, con más o menos oportunidades, con mejores o peores valores para que te sirvan en tu vida, con un entorno mejor. Es que somos todos diferentes y todos, incluso tú con tu propio hermano, si habéis nacido en momentos diferentes de la familia y habéis tenido amigos diferentes en el colegio, ya no tenéis las mismas oportunidades. Si sois hermanos, y habéis nacido en la misma familia, mismo entorno en teoría, a lo mejor mismo colegio, genética similar. Y a lo mejor unas oportunidades completamente diferentes por el azar. Pues ya no te cuento gente que sea de distinto. O sea, creo que... Es que el problema, Edu, tío, es lo que se tiende a moralizar todo. Sí, es un problema de moralización. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres cobran más que los hombres en el mundo del modelaje? Si tú los quieres moralizar, vas a decir, claro, porque se ha sexualizado a la mujer y porque eso ya está impregnado en la cultura y eso ya hace que las mujeres vayan a cobrar más. Entonces intentamos cambiar eso. Vale, me parece genial. Pero hay cosas que creo que el ser humano tiene una negativa a negar totalmente su capacidad de hacer el mal, la brutalidad que tiene la vida, las injusticias que tiene y no está dispuesto a aceptar. Esto es otro podcast, pero macho. Es que no estamos dispuestos a aceptar que hay cosas que son injustas, que nos van a perjudicar a nosotros en alguna cosa y nos van a favorecer en otras. Simplemente por mero azar y porque
he nacido hombre y no he nacido ratón, o no he nacido serpiente, o no Vivimos he en una nacido... sociedad en la cual te mm, quieren meter el arco iris hasta por el. Y el problema es que el mundo no es así. Vivimos en una selva de asfalto, pero es una selva y hay gente de todo tipo y cada uno tiene sus propios intereses individuales y juega la vida en función de sus intereses individuales. A veces sus intereses individuales van de la mano de lo colectivo y a veces no. Y luego, dentro de todo este tema de lo que dices de la moralidad, el tema es que lo idóneo sería que la mujer naciese con las mismas claro, capacidades físicas que el hombre para poder hacer deporte. Sí, pero no es el caso. Que lo idóneo sería que la gente tuviese el mismo interés en el fútbol femenino que masculino y pudiesen ganar lo mismo las mejores atletas femeninas. Sí, pero no es el caso. Entonces, vamos a vivir en la realidad en la que vivimos. Y dentro de esa realidad, intentemos hacer las cosas lo mejor posible, pero lo que no puedes hacer es, por ejemplo, en este caso, intentar criminalizar a Nadal porque gana más dinero que una tenista femenina. Es en plan, pero bueno, o sea, ¿Y quién le paga a este hombre? Las marcas, ¿verdad? ¿Y por qué le pagan las marcas? Porque la gente compra cuando este tío sale en un anuncio. Los y que, sponsors, ¿no? y que Edu, que también te digo una cosa, está claro que las clases sociales, bueno, eso es otro jardín que, bueno, parece ser que evolutivamente es necesario que haya clases sociales y por más que se investiga, se ve que mientras más intentamos igualar todo, más tiende la propia sociedad por autoorganización a dividirse y separarse cada vez más en clases sociales o en grupos. A lo que voy con esto es que, por ejemplo, en el caso del dinero y la riqueza tienen muchas interpretaciones. Una persona que está en la clase social baja tiene una serie de problemas por no tener recursos, pero una persona que está en la clase social alta por tener recursos, quizá es mucho más fácil que pueda morir de una sobredosis si invierte su dinero en gastarse más coca, por ejemplo, y liarse a meter coca o tener mayores problemas de adicción. Que sí, que después también en la clase social baja hay muchos problemas de adicciones. Pero lo que me refiero es que ante un mismo problema hay diferentes interpretaciones y diferentes consecuencias en función del problema, pero todo tiene una lectura positiva y una lectura negativa. El que está en las 3.000 viviendas quizás le puede impulsar para salir de ese barrio y no volver, o simplemente seguir contribuyendo a lo que ya está viendo ahí. Igual que Nadal, por ejemplo, ahora ha sido el mejor tenista de la historia con más Grand Slam y eso, pero a lo mejor de repente entra en una serie de problemas que no sabe gestionar y utiliza todos sus recursos y todas sus posibilidades de eso para hacer el mal, que podría hacerlo. Pero damos muchas cosas por hecho, que por ser así, van a ser siempre así, y no es así. O sea, Respecto a eso que has dicho, creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Una, le preguntaron a Mike Tyson hace tiempo si sus hijos, alguno quería ser boxeador, ¿no? Y lo que dijo Mike Tyson dice, no, mis hijos han ido a un colegio privado y han dormido con sábanas de seda, ¿no? Y lo que quiere decir con eso, dijo además luego, es, mis hijos son blandos para esto. Dice, yo soy un animal, yo vengo de un entorno de animales, dice, y la gente que se sube a un ring son animales. Dice, mis hijos no están preparados para eso. Ya no es cuestión de si físicamente o no. O sea, no han tenido, por suerte, no han tenido que enfrentarse a lo que me enfrenté yo, que fue lo que me dio el combustible para ser quien fui, ¿no? Y de hecho, el que lea la biografía de Mike Tyson, uff, telita, ¿eh? Telita. a mí me Y parece de las mejores. además, súper cruda y súper real. Y el tema luego hay una historia, ¿no? Esto lo hablé yo un día con Charles Poliquín en su momento, de En Paz Descanse, que contaba hablando de. Porque cuando eliges nurture and nature, ¿no? Es de en plan, naces o te haces, ¿no? Y me dijo, es un poco de todo, ¿no? Y dice, hay una historia muy conocida que de hecho es real, no sé quién era esto, pero eran dos gemelos, que uno llegó a ser un millonario de muchísimo éxito empresarial y el otro un alcohólico en las calles de donde fuera, ¿no? Y cuando les preguntaron, a uno de ellos le preguntaron al alcohólico, ¿por qué has acabado siendo un alcohólico y no sé qué y tal y cual? Dijo, porque mi padre era un alcohólico que nos pegaba en casa, que no sé qué, que tal y cual, ¿no? Y cuando le preguntaron al otro, ¿cómo has llegado a ser un millonario que se hace a sí mismo, que tal, que no sé qué? Y dijo, porque mi padre era un alcohólico que nos pegaba en casa. Es decir, lo que uno utilizó como combustible, dos gemelos, para llegar a ser determinada persona, el otro lo utilizó como la excusa de por qué iba a ser determinada persona, ¿no? Entonces, hay una parte ahí que es, tú no puedes elegir tener ese padre alcohólico, pero puedes elegir en qué medida, en cierta medida, puedes elegir cómo lo quieres tú usar eso en tu vida, que si va a ser una fuerza para el bien o para el mal, ¿no? Y volviendo al tema del hombre y la mujer, un poco por acotar esto, creo que el gran problema es esta batalla ideológica entre hombres y mujeres que no conduce a ningún sitio bueno. El tema de criminalizar al hombre por ser hombre o de santificar a la mujer por ser mujer, porque es lo mismo, ¿eh? O sea, no se debe santificar a la mujer por ser mujer. Hay mujeres buenas y hay mujeres malas. Hay hombres buenos y hay hombres malos. No puedes criminalizar a todo hombre, ni tampoco puedes criminalizar a todo hombre, ni tampoco puedes santificar a toda mujer, ¿no? Debemos de juzgar, yo en este sentido estoy 100% debes de juzgar al individuo por el individuo. Cada individuo es una persona, será mejor o peor persona, no por ser hombre o por ser mujer,
No por ser blanco, por ser negro, no por ser rubio, ser moreno, o no incluso por ser cristiano o ser musulmán. Porque de hecho yo, por ejemplo, cuando he vivido en Kuwait, yo tengo amigos musulmanes de mayor o menor, digamos, creencia en la religión. O sea, es decir, hay grados, ¿no? De cuanto más radical seas, pero igual que en el cristianismo, hay gente que es muy radical. Lo que pasa es que se ve menos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es, ¿por qué no juzgamos al individuo por el individuo, por cómo se comporta, por sus acciones, por su forma de interactuar con la sociedad que le rodea, en lugar de esas etiquetas que por un lado decimos que queremos deshacernos de ellas, plantarlas cuando nos interesa plantarlas? O sea, yo el único matiz que quiero decir a esto, para quedarme tranquilo, ¿vale? Porque me parece súper interesante con el ejemplo que has puesto de los gemelos. No se puede juzgar al que ha sido alcohólico ni al que ha sido millonario, porque al final, por mucho que nos neguemos, hay una serie de capacidades innatas que nacemos con ellas que nos predisponen a ciertas cosas, y creer que todo el mal humano y todo el mal de la naturaleza es producto de la sociedad es un error, porque eso Pinker, que libro que ya recomendé en el anterior episodio, que es la Tabula Rasa, Tabula te rasa. diría que por esa ideología se han puesto en libertad a verdaderos psicópatas y han seguido cometiendo los mismos errores. El problema de esto es, incluso en el caso de los gemelos, ¿no? Es decir, tú vas a tener unas tendencias determinadas, otra cosa es que actúes sobre ellas o no. Y esas tendencias, por ejemplo, hay gente que tiene tendencia a ser neurótica, gente que tiene tendencia a ser depresiva. Y esa gente, por ejemplo, como si además se le junta el tener el gen de la facilidad para la adicción, pues es gente que probablemente acabe con adicciones a drogas, alcohol o a medicamentos, ¿no? Por mucha Entonces, igualdad de oportunidades que quieras poner, ¿eh? y tú lo vas a ver incluso. O sea, nosotros tenemos la capacidad de mejorarnos a nosotros mismos. Y luego tú tienes una serie de gatillos que tú decides si los accionas o no los accionas, ¿no? Es decir, o sea, genéticamente tender a algo y tú puedes decidir si te enfrentas a ello o caes en ello, ¿no? Pero el pensar que de base todo el mundo es bueno, todo el mundo es virtuoso y todo el mundo es tal, o viceversa, que todo hombre es malo, todo hombre es un violador, no. Hay monstruos ahí fuera. Claro que sí, que los hay. Pero también hay gente tremendamente útil para la sociedad, tremendamente buena y tremendamente... Entonces, de nuevo, juzguemos al individuo por individuo sin ser naif. ¿Cómo se dice naif en español, tío? Sin ser inocentes, sin ser ingenuos. No seamos ingenuos sobre la maldad del ser humano, porque está ahí y todo el mundo tiene esa zona, le llaman la zona muerta, dentro de sí mismo, de que es capaz de hacer barbaridades si la situación le lleva a ello. Pero también seamos conscientes de que o sea, el perro es un perro, el lobo es un lobo, la tortuga es una tortuga y el oso es un oso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Está muy de moda lo de Jeffrey Dahmer, ¿no? El caníbal en Netflix y tal y cual, ¿no? Hubo condicionantes en su vida, obviamente, que le llevaron a que ese gatillo se accionase. Pero ese chico ya venía con un gatillo de serie que mucha gente no tiene. No llegas a hacer lo que ese tío hizo si no naces con un algo que se puede llegar a convertir en... O sea, digamos que es una bomba de relojería que tiene una cuenta atrás y que en un momento dado alguien la acelera o la acciona en lugar de pararla. ¿Se podía haber parado que ese tío fuese quien fuese? Pues probablemente con otro entorno familiar y demás, ese tío podía haber sido un tío a lo mejor conflictivo, pero no eso que llegó a ser. Pero claramente ese tío partía de una base diferente a la que a lo mejor tienes tú o tengo yo o tiene otra persona que jamás va a cometer ese tipo de actos, ¿no? Yo, para ir terminando, quiero hacer una vuelta rápida para Edu. O si Paco, si tú quieres comentar algo respecto a esto. No, yo estoy escuchando y yo estoy de acuerdo. Sí, porque yo soy bastante radical con este tipo de cosas, entonces yo he estado escuchando y estoy muy de acuerdo. Yo, un apunte solo, yo creo que uno de los problemas de toda esta historia es la comparación constante y el por qué tú y el por qué no yo, y yo soy mejor y tú no sé cuánto y no sé qué, ¿no? Entonces al final todo eso... por un lado, yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque ahora estamos en una vorágine, ¿no? Y en una época de... me da la sensación de que eso, ¿no? El hombre siempre ha sido la puta polla y ¿por qué nosotras no? ¿Por qué no? Es un poco así, ¿no? Y es reivindicar constantemente en cualquier tipo de situación que posiblemente no tenga sentido todo eso, ¿no? Y es lo que hablamos antes, ¿no? Todo esto lleva el ego y lleva tal y cual, ¿no? Y luego, por otro, pues, bueno, ya es que no sabía qué iba a decir, Guillo, más. Bueno, yo qué sé. Bueno, por trasladármelo un poco a la parte del dolor, es lo que hablaba de los hermanos, ¿no? Oye, al final yo tengo esto, ¿no? Bueno, ¿qué hago con esto? Porque
tú tienes la opción, aunque tú tengas, ¿no? La vida sea injusta, ¿no? Pero eso es lo que hay, ¿no? En un 80%, en un 80-20, el 80% la vida puede ser injusta, ¿no? Y el 20 eres tú, ¿no? Y tu propia mierda, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esto, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Porque al final eso es lo más importante. Tú puedes tener condicionantes, tú puedes tener una genética previa, ¿no? Unos fenotipos cromosómicos que te lleven a X cosas. Ahora bien, hay otra genética que es adquirida, ¿no? Y tú tienes opción sobre ella, ¿no? Y a mí me parece eso lo más importante. De hecho, sobre los determinantes de la salud, que sabes que soy un puto friki de eso y demás, aunque tú hayas hecho ese 80-20, ¿vale? Y todos los determinantes sociales que influyen en la salud y demás, la capacidad innata que tenga esa persona de poder gestionar eso determina muchísimo más que todos los determinantes que puedan. ¿Qué pasa? Que como todos los determinantes se relacionan entre sí, al final en lo macro es mucho más importante que lo que tú puedas hacer y el azar y la suerte. Por eso siempre se dice lo otro, pero si tú eres capaz de hacer eso, tiene mucha más repercusión independientemente de que cualquier determinante que quieras coger. Y el último detalle con lo que decía Edu antes, que no salen más locos porque la sociedad oprime ese tipo de comportamiento, tanto moralmente como legislativamente, ¿no? Y penalmente. Entonces, lo que decía antes, ¿no, Edu? ¿No? Hay contextos que favorecen a que ese gatillo se encienda o se dispare o se accione, pero en la gran mayoría de los casos nosotros tenemos comportamientos muy primitivos, ¿no? Y tenemos necesidades muy de instinto, pero la sociedad oprime eso, ¿no? Entonces, por eso no salen más locos de los que salen, ¿no? Por eso es uno de los motivos que tiene que haber clases sociales. Es porque terrible esa clase que te va a hagan- que oprimir hagan a hacer esta eso. clase de series y documentales en Netflix, que lo que hacen es romantizar al asesino en serie, porque eso lo que hará es que gente que tiene ese gatillo quiera llegar a ser una celebridad, quiera llegar a ser, o sea, hay un meme muy bueno, ¿no? Que dice, si en lugar de llamarle a uno el acechador de medianoche, le llamases el meón de las noches, habría menos gente que quisiera ser el asesino de por las noches, ¿no? O si a este tío, en lugar de hacerle una serie en Netflix y hacerle un icono de la cultura pop, le ignorásemos como un desgraciado que tal, que no sé qué, pues habría menos gente que actuaría de esa Ellos manera. te lo han vendido como que han intentado que tú no puedas empatizar con él en la serie para eso, pero al final es cierto que ha dado pie a ese debate también. Bueno, vuelta rápida, Edu. ¿Estás preparado? Let's go. Vale, hay 3 preguntas que yo tengo para que después que te haga la que quieras. Te lanzo las 3 y así va a ir mucho más rápido. A ver, ¿Qué hábito? pum, pum, en plan, una y te suelto. Vale, Venga, va. vale. ¿Tienes algún hábito, alguna rareza que ames de ti mismo? No sé, es que eso no es rápido, eso tendría que haberlo avisado Vale. de antemano. Siguiente, y te la vas pensando. Edu, libro, ¿vale? cualquier toque, tío, que tengas. Exactamente. Es cualquier manía que tienes que tú digas que una manía rara que no sea común o que tú creas que no es común, pero que a ti tú creas que te sirve, que te es útil. No lo sé ahora mismo, tendría que darle una vuelta, la verdad. Vale. Te la contesta y la piensa. Siguiente. Libro que más ha influenciado en tu vida y que creas que pueda ayudar a todos los oyentes, puede estar relacionado con el dolor o no. Esas preguntas es que son preguntas muy cargadas, porque ¿qué libro es el que más me ha influenciado de todos En en el mi vida? No momento lo sé. vital en el que te encuentras ahora. O reciente que hayas leído, que No lo quieras sé, recomendar. pero un libro que me llegó mucho fue el de David Goggins, el de Can't Hurt Me, porque es muy crudo y un tío que ha llegado a conseguir lo que ha conseguido él y te plantea todas sus inseguridades y cómo él utilizó esas inseguridades como combustible para convertirse en ese hombre que quería llegar a ser y tal y cual. Fue un libro que me gustó mucho porque tiene muchas lecciones escondidas detrás de una historia personal de este tío, ¿no? Es decir, no es un libro de te enseño esto, lo otro, teorizando, no. Es la historia cruda, real de este tío. Lo recomendamos en el anterior episodio y además creo que está muy relacionado con todo lo que hemos hablado. Si alguien quiere así nuevo, yo recomendaría Bibliografía de Will Smith, nueva también, que es muy de la línea esa. La de Mike Tyson, que se ha dicho también. Y tanto la de Mandela como la de Agassi, la de Open. Creo que son 5 bibliografías que están relacionadas con todo esto. Hay una cosa que mi padre solía hacer y que a mí me gustó el concepto, que es mi padre solía leer biografías de grandes hombres. Grandes hombres de la historia, me refiero, pueden ser tremendos monstruos o grandes hombres. Es decir, puede ser Gandhi, puede ser Stalin, ¿vale? Y le gustaba leer estas biografías de esta gente porque, primero, te ayuda a entender la historia mucho mejor y la naturaleza del ser humano mucho mejor. Y siempre hay lecciones que sacar, porque, por ejemplo, Hitler era un monstruo, pero una persona tremendamente carismática que era capaz de transmitir muy bien su mensaje. Eso es algo de lo que puedes aprender de él.
Es decir, puedes aprender además- de él esto y luego juzgar lo otro. ¿Sabes lo que decir? Y Utilizó además esa capacidad suya para algo tremendamente malo, pero tenía esa capacidad, ¿no? Mark Mason, no recuerdo si fue en su primero o en su segundo libro, utiliza la historia de Hitler sin mencionar a Hitler para que empatices con él. Porque si te la cuentan así, sin poner, dice, hostia, tío, qué mala suerte ha tenido esta persona, ha estado oprimido, y al final dice tú, ostras, es Hitler, idealizo, moralizo, a tomar por culo. Y me lo cargo. Les digo que me tengo que ir, las preguntas, vamos. Y la última es algo súper utópico, ¿vale? Que es del podcast de Tim Ferriss, de si pudiese escribir un tuit que leyesen todas las personas, además como sé que ahora le estás dando al Twitter que te cagas, en un cartel que pudiese leer todo el mundo, ¿qué pondrías? Como un mensaje para la audiencia. Un poco sería como lo de... ¿cómo es eso de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? O sea, algo por ahí, que sería en plan, antes de juzgar a otros, mírate a ti mismo en el espejo. O mirar los defectos del mundo en ti mismo antes que... Sí, o sea, al final todos tendemos a juzgar con mucha facilidad todo lo externo y no nos juzgamos a nosotros mismos bajo el mismo baremo porque como conocemos nuestra historia personal tendemos a justificar el por qué somos como somos, hacemos lo que hacemos, pero con los demás, como no conocemos esos datos de su historia, este es un gilipollas, o este es un no sé qué, o este es un no sé cuántos, sin habernos puesto en sus zapatos 1000 millas o como sea que sea, le he dicho, ¿no? Vale, mi pregunta, esta es fácil, Edu, sí o no, ¿vale? ¿Consideras el dolor igual que otros problemas o es diferente o especial? Es que el tema es que el dolor, casi todos los problemas engloban cierto grado de dolor, es decir, forma parte, el dolor emocional, por ejemplo, de todos los problemas, es decir, es nuestra forma de lidiar con ese dolor o estrés, o porque al final está todo interrelacionado, es un poco lo que define si salimos o no de determinadas situaciones, ¿no? Porque al final el resto es azar, que te pase algo peor o mejor en la vida no depende de ti, ¿no? Te va a pasar o no te va a pasar, en cierta medida, y cómo tú lides con ello. Entonces yo creo que no es que sea igual o diferente, es que forma parte de todos los problemas. Y a una persona lo interpreta de una manera y a otra persona lo interpreta de otra. Lo que para mí es tremendamente estresante, a lo mejor para ti es una broma, y lo que para ti es tremendamente estresante, a lo mejor para mí es una broma, no lo sé. Justo. Bueno, yo creo que ha estado muy bien, ¿no? La historia, ¿no? Ha sido un poco random esta última parte, pero está guay. Ha sido auténtica, ha sido políticamente incorrecta. Y punto. Yo, señores, me tengo que ir, que tengo una reunión en la que ya llego tarde, pero ha sido un placer. Cuando queráis volvemos, porque además es un podcast que invita mucho a conversaciones profundas y a meternos en charcos y tal, y eso ya sabéis que a mí me mola bastante. Así que... Pues muy bien, Edu. Eduardo Barrecheguren, señoras y señores. Aquí pondremos en la descripción donde te pueden encontrar y eso, o si lo quieres decir tú rápidamente, antes de irte, y ya está. Bueno, de todas maneras, yo haré... En Instagram, Edu Barrecheguren, en Twitter, Edu Barreche, y luego el podcast Ethos Podcast, que se escribe Ethos, E-T-H-O-S, de eso tenemos una coña en el último episodio, en cualquier plataforma de podcast. Pues muy bien, pues haré yo mi intro, mis cositas antes, porque no hemos hecho lo de muy buenas a todos, familia. Eso hay que hacerlo. Es verdad, tío. Pero bueno, ya lo haré. Edu, tío, de verdad, un placer y gracias por sacar un ratito, que sabemos que está hasta arriba con todo. Y nada, aquí haremos otro más para adelante y ya podremos hablar de cosas más random todavía, ¿sabes? Iremos a Marbella a ver a la pequeña y a conversar de cosas. Gracias a vosotros. Hasta luego. Cuídate, Edu, un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, guay, ¿no? Salgo que no llego.